Doctor Sánchez, quisiéramos reconstruir con usted como guía las circunstancias de su nacimiento, su ambiente familiar, la Lima del 900 a la que usted abre los ojos. Bueno, la verdad es que sobre eso soy un testigo malo porque, habiendo sido víctima del parto, no soy testigo de él. Pero de todos modos, mis padres pertenecieron a una familia de clase media, bastante clase media, y vivieron. Yo nací en una casa muy grande, 3 patios, un corralón y caballo y callejón para salir el caballo, con plantas en todos los jardines, pero una casa ruinosa, bastante ruinosa, hecha en 1876, según decía un rótulo de hierro en la reja. Y mi familia vivió en esa casa prácticamente desde poco después de la guerra, durante la guerra hasta el año 16, de manera que yo soy un hijo de la calle de Monopinta, 774, en donde nací, en donde está hoy día la Mutual Santa Elisa. Bueno, yo desciendo de españoles, prácticamente. Supongo que mi abuela materna tiene alguna sangre peruana, es decir, no española, todas son peruanas, porque ella vivía en Concepción, cerca de Jauja, y apellidada Patiño, pero un pariente me hizo ver que los Patiños son gallegos y que tienen inclusive blasones que son 5 patillos, Patiño en gallego, ¿no? Patillos. Bueno, la verdad es que un blasón con patillos no es cosa que me moleste mucho ni que me entusiasme, pero todos los demás son españoles. Su bisabuelo fue don Juan Sánchez y Moribanda, natural de Extremadura. ¿Cuál es el recuerdo familiar de su bisabuelo? Ninguno, solamente lo que ha dicho mi abuelo, que era hombre chiquito, comerciante, vendía toda clase de cosas, una especie de bazar. Primero estuvo en Ayabaca, vino de España, fue a Ayabaca. En Ayabaca pasó a Lambayeque, allí se casó con la señora Calderón, que era hija de español también, y que era hacendada, y ahí ejerció su negocio hasta que murió. Ahí tuvo sus hijos, nacieron en Lambayeque sus 3 hijos. Que eran, el mayor era Natalio, que murió en la batalla de Miraflores, el segundo era Rosendo, que fue mi abuelo paterno, y el tercero Leopoldo, que fue mi abuelo materno, capitán de navío, el sobreviviente de héroe de Aptao y de 2 de mayo, que fue segundo de grado en el Huáscar y comandó el Huáscar una vez, según se ven en los documentos autógrafos de su hoja de servicio, y que llevó a Bolognesi hasta Arica en el 79 y trajo el primer cargamento de armas durante la guerra del 79, según lo he visto en varias partes en sus memorias, ya está en el libro de don Aurelio Miro Quesada sobre su familia, su cuento este hecho. ¿Usted pudo nacer en Lambayeque, Luis Alberto? Sí. ¿Qué determinó a su padre o a su abuelo venirse a Lima? Supuesto. Él lo nombraron al Banco de Lima, que funcionaba en el Callao, y se vino entonces. Mi padre ya nació en Lima, en 72. Mi abuela vino con el vientre henchido de mi padre, de manera que él nació acá, pero fue concebido en Lambayeque. No. ¿Y usted alguna vez ha vuelto a Lambayeque un poco buscando la genealogía familiar? No, porque la tenía en casa. Yo sé que era pariente de medio Lambayeque. Mi abuela hablaba de los Salcedo, que eran medios parientes, de los Muga, de las doña Pepita Muga, que era también su parienta, de las Clavero, que eran muy amigas de ella, de los Muro, de los Aurich, en fin, de todas las familias lambayecanas que se reunían a menudo en casa con mi abuela y con mi abuelo. Mi abuela era más bien la amigota de amigas y provincianas. Mi abuelo más bien era un poco bohemio, trabajaba en sus cosas y le gustaba caminar por el centro. De manera que no. Es curioso porque, como usted sabe, mis raíces también son lambayecanas, y aunque yo no viví en Lambayeque ni en Chiclayo, sino muy poco tiempo, he crecido oyendo también hablar de las familias Muro, de los Aurich, de los Zapata, con los cuales tengo vinculación familiar, y hasta con los de La Piedra. De los Muga. Y de los Muga, naturalmente. De ese origen familiar quizás nació su vinculación de amistad con don Augusto Leguía, que también fue lambayecano. Más bien con doña Panchita Iturregui, que fui muy amiga de casa, que se casó con Germán Leguía Martínez, a quien conocimos muy desde cuando yo tenía tos convulsiva y fui a Miraflores
vivía don Germán, que era muy pobre. Don Germán sí era muy pobre, tenía 5 o 6 hijos, era maestro de escuela, poeta, había sido diputado cuando contrató Gracie y lo sacaron por eso el 88. Era un hombre rebelde por naturaleza, muy alto, muy bondadoso y muy irónico, me parece verlo y oírlo allá por el 19, en que conversaba mucho con él. Y más bien fuimos más amigos de los Iturrey y de los Leguía Martínez. Pero mi abuela sí era amigo de doña Carmen Salcedo, que era la madre de Leguía, de manera que esa vinculación existía. ¿Podríamos hacer usted directamente unos medallones familiares de Natalio, de Rosendo y de Leopoldo? Pues que son personas que dejan huella en la historia del Perú. Bueno, Natalio fue abogado y me parece que diputado, no sé si propietario suplente, y se casó con una muy bella lambayecana, Pastor, de apellido Pastor, que yo la he conocido ya anciana, viuda de Basadre, se casó con don Eduardo Basadre, con don Enrique Basadre, y en segundas nupcias después de la muerte de Natalio Sánchez. Era realmente muy bella mujer. No, son los Sánchez Pastor, una casada con Roberto Letts, madre de Roberto Letts Sánchez y abuela de Ricardo. La otra se casó con Cisneros, Virginia Sánchez Pastor, el Máximo Cisneros, padre de Mañuco, de Pepe, de Machi, de Hortensia, de Susana, de Watson, etcétera, de Narcisa. La otra se casó con Yaguno, que fue padre político de Sazone. La otra se casó con Solar, del Solar. Y Natalio, que era el hijo, se casó con Teresa Carballo, hija del doctor Constantino Carballo, donde está en otro almirante, el almirante Natalio Sánchez Carballo. Él murió en la batalla de Miraflores. Estuvo en la reserva y lo mataron estrellando en la cabeza contra una cureña de cañón. Mi abuelo Rosendo fue a buscar sus restos entre todos los muertos de Miraflores y lo consiguió enterrar. En esa ocasión fue cuando la primera vez que trató a Lynch o a Baquedano, uno de ellos. Mi abuelo Rosendo era otra cosa. Mi abuelo Rosendo fue contador, como su padre, como don Juan, y fue empleado del Banco del Callao. Era un hombre, hasta más recuerdo yo, un hombre no de muy corta, pero sí de corta estatura, de cara muy bondadosa, ojos azules, absolutamente azules, tez blanca, rosada, y socarrón, muy lector del francés. Con él aprendí yo francés antes que el propio colegio, y él me hizo traducir muy niño, traduje al castellano Les Aventures de Telemaque Fil de Lis, de Fenelón, ¿no? Así como también parte de las armonías poéticas de Lamartine, que yo conservaba hasta hace poco un volumen. Él es un gran lector de francés y de novelas naturalistas de Solá, que mi abuela perseguía. El otro hermano fue Leopoldo, mi abuelo materno, el menor de ellos, que hizo muchos viajes. Estuvo en la China con su hermano Rosendo cuando tenía 18, 20 años. Fue cadete desde los 14 años. Su foja de servicio está en el Museo Naval. Y luego anduvo trayendo barcos de Inglaterra. En la batalla de Aptao combatió en su barco como teniente primero, y tengo ahí un certificado de eso. Luego, 2 de mayo, y enseguida estuvo trabajando después de eso estuvo trabajando con Malinowski en el ferrocarril central, porque era un bastante buen técnico en ingeniería naval, que se convirtió en ingeniería civil, y durante la guerra tuvo a cargo el Talismán, como comandante del Talismán, y trajo a Bolognesi y lo llevó a Arica, trajo armamentos, y fue segundo de Grau antes, cuando Grau tomó la independencia como buque insignia. Dejó el Huáscar por unos días y mi abuelo lo sucedió en la comandancia del Huáscar poco antes de la guerra. Y después de esto él estuvo muy comprometido en la fábrica de explosivos para volar la flota chilena que estaba en el Callao durante la ocupación. En eso con el segundo José Gálvez y con el capitán, con el Carlos Bondí, que es abuelo de Salazar Bondi, de Sebastián, sí. Ellos hicieron unos explosivos, hicieron el intento de volar unos barcos chilenos. Y después de eso vino una época de relax. ¿Él estuvo al mando del Huáscar en la aventura de captura del barco inglés, el Talismán? No, estuvo entonces, no exactamente, al mando no estuvo, pero creo que de segundo sí. Tendría que ver su foja de servicios.
en que está escrita por el almirante Villar de puño y letra. Está en el Museo Naval, yo tengo una copia en mi estudio. Vamos a hacer una pausa. Usted es Sánchez y Sánchez. Así es. ¿Cuál era la relación familiar entre sus padres? Primos hermanos. Primos hermanos. Claro, mi madre era hija de Leopoldo el Marino y mi padre hijo de Rosendo. Ya. Razón por la cual tengo la retinitis pigmentosa. ¿Cómo sería una explicación sumaria eso desde el punto de vista biológico o médico? Bueno, eso es una enfermedad muy frecuente entre los primos hermanos, la enfermedad a la vista, casi un 80%, de manera que no tengo sino que agradecerle a mis padres que me dieran vista hasta los 79 años, 80 años, y ahora creo que voy a recuperar un ojo. Usted en testimonio personal cuenta de manera muy sabrosa el incidente de Rosendo Sánchez con Piérola y que en un arrebato muy típico de él, lo arrestó por desacato. Sí, pues de Rosendo era pagador del ejército, comisario de guerra, estuvo en el acto de la alianza, por cierto que me contaba, me tenía un miedo encima del caballo, como que llovían las balas y no había nada más que quedarse montado, pues esperando, decía, dice, una mala suerte, felizmente no le pasó nada. Y era muy honrado, era un viejo muy honrado, sumamente honrado. Y cuando estuvo pagando las tropas aquí en Lima encontró algunas irregularidades. Entonces pidió una audiencia a Piérola, que estaba aquí en Shell, en la calle Shell donde tenía su cuartel general. Y él confiaba un poco probablemente en que su hermano era subsecretario de Marina de Piérola, claro, Leopoldo. Y lo fue a ver y le dijo que pasaba lo que pasaba. Y entonces Piérola le dijo, ¿yo le he preguntado algo, señor Sánchez? No, señor, le dijo, vengo a decírselo. ¿Y por qué me di cuenta lo que yo no le he preguntado? Un desacato, arrestado. Y por eso no estuvo en Miraflores, porque lo mandó arrestado a su casa, ¿no? De hecho, Rosendo es el que alienta su vocación literaria, como usted lo recordaba. Él y mi padre. Pero un poco como si fuera la iniciación de algo prohibido, a espalda de las abuelas. Sí, claro. Leer al entonces anatemizado Emil Ciola. Sí, mucho. Y luego no solamente eso, sino que cuando estuve en la universidad y escribí mi primer trabajo sobre Berzón, él lo quiso leer primero. Y cuando escribí sobre Montaigne también, de manera que él me lo devolvía, me daba su visto bueno. Él era buen lector de Montaigne, lo conocía bien, ¿no? Realmente me alentó mucho, hasta los 18 años en que me dejó cuando iba a cumplir 18. Usted tiene relación familiar con los Cisneros Sánchez. Sí. ¿Y los Cisneros están entroncados con la familia que funda Luis Benjamín Cisneros? Sí, claro. ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es el entronque ahí? No estoy muy seguro de cómo es el entronque. Creo que son dos ramas de Cisneros un poco distantes, pero son parientes, eso sí, absolutamente. Creo que unos son de Trujillo y otros de Lima, ¿no? Pero no son los Cisneros Sánchez descendientes directos del poeta romántico. No, porque el poeta romántico en realidad era Benjamín. Benjamín era hijo de Nicolasa Cisneros y de Roberto Benjamín. Por eso es que los primeros Cisneros todos se llamaron Benjamín, Carlos Benjamín, Luis Benjamín, Luciano Benjamín, porque era Benjamín de apellido, ¿no? Pues ese apellido fue supeditado por el de Cisneros de la madre, que tenía más prosapia, castellana, ¿no? Sí, más castellana. Creo que el apellido Benjamin es de ingleses de la isla de Malta. Creo que sí, un dejo hebreo, me parece. Un dejo hebreo, sí. Que quizás en esa época no era de muy buen tono. Aquí está sacar a relucir. La partida del matrimonio de Luis Benjamín y todo está, en que parece todo eso está en el Museo Arzobispal, en el Archivo Arzobispal. Yo tengo copia de ella. En mi fondo de la Biblioteca Nacional está una copia, entre muchos papeles que tengo ahí, está esa copia también. Hablemos un poco de sus estudios en La Recoleta. ¿Cómo Luis Alberto Sánchez, hijo de un hogar mesocrático de clase media, de pronto aparece codeándose con los jóvenes y dorados cachorros de la oligarquía limeña? Por una razón primera, la más sencilla, es que estaba muy cerca de casa. Yo era hijo único y soltarme a mí solo para la clase, para el colegio, era una responsabilidad. Yo vivía en la calle Monopinta, no tenía sino que tomar un pedazo de Quilca, el callejón largo, donde está el estudio Melgar ahora, y luego La Recoleta, de manera que a 3 cuadras y media estaba yo en La Recoleta, y lo hacía todos los días a pie, de manera que no había que mandarme sacar cuando era chico, ni mandarme dejar, sino que sencillamente me iba a la carrera. Esa era una gran ventaja, y me iba con un amigo al frente que tampoco era aristocrático, con Aurelio Piaggio, que era mi coteja, que era mi hermano de leche, porque cuando estuvo mi madre enferma una vez que tenía meses,
mamé de los senos de doña Amalia Quiriquiño de Piaggio, que había tenido recientemente a Aurelio, que era prácticamente me llevaba como en las semanas de distancia. De manera que esa es la primera razón. La segunda es que mi padre quería darme la mejor educación del mundo. Él mismo fue personalmente a matricularme y a discutir con el padre Prats, florentino. Tercero, que se aprendía francés, y en ese tiempo francés era mucho más interesante que el inglés, y todo el mundo salía de ahí. Y luego probablemente quería que yo tuviera buenos amigos, de manera que todo eso se ventiló ahí, ¿no? Ahora, la Recoleta no era oligárquica, había de todo, y precisamente hoy he traído de empastar el libro el 66 de la Recoleta, había de toda clase de apellidos. Además había una tradición liberal en los padres franceses. Mucho, eso lo aprendí de ellos, porque eran frailes bretones que se habían opuesto a Napoleón, fueron partidarios de Cadudal, y al mismo tiempo algunos de ellos hasta un poco heterodoxos, como el padre Teófanes, que aprendió sánscrito, persa, cuantas cosas, idioma árabe, y siguió a Renan en sus expediciones y un poco se renanizó. Entonces lo mandaron, de destierro lo mandaron a Lima, al colegio de Lima. Era un fraile estupendo. En esa época de la Recoleta, ¿coinciden con usted o están en años anteriores o posteriores algunos alumnos que después tienen nombre en la historia del Perú? Raúl Porras Barrenechea, Pedro Beltrán, Ismael Bielich, Ricardo Bentín. ¿Qué remembranzas puede hacer? Ricardo Bentín fue mi condiscípulo hasta el último año. Fuimos condiscípulos como con Manuel Pardo Gering, que ha muerto hace muy poco, y con Manuel Pardo Altaus, con Carlos Valera, con Guillermo Ureta. Somos de la misma hornada. Ismael Bielich era un año anterior. Y Pedro Beltrán y Raúl Porras, que nacieron en el 97 ambos, eran 3 años antes. Raúl entró el 15 a la universidad. Ismael entró el 15 entró Ismael. Raúl entró el 13. Y yo entré el 17 porque hay un año de promedio, que cuando se creó el quinto en primaria, que me distanció de la promoción de Javier Correa y Ismael Bielich. Todos eran de diferentes. Bielich, por ejemplo, no era de oligarquía, era hijo de un inmigrante, y nieto de un inmigrante yugoslavo, de don Ismael Bielich, su padre don Adriano Bielich, ¿no? Y de una señora Flores. De manera que había de todo. Y Raúl era miembro de una familia de muy buen nombre, pero de poco dinero. En cambio, Beltrán sí era de una familia próspera, y Ricardo Bentín también. Había de todo. Ya se insinuaba algo, digamos, la vocación de estos alumnos, Porras en la historia, Beltrán en el periodismo. Sí, Beltrán me antecedió en 1 o 2 turnos en la presidencia del Boletín Escolar. Él creo que fue presidente del Boletín Escolar el año 12. Y yo lo fui el año 14 o 15, ¿no? Que era el periódico del colegio, en el cual empecé a escribir. Raúl también, Raúl era colaborador, pero Raúl comenzó a hacer periódicos propios en la universidad, entre ellos Alma Latina, que realmente es una joya, en la que hay muchas cosas irónicas y deliciosas, y luego otros periódicos, ¿no? Y como todos, de manera que se veía eso, prácticamente sí se veía. Ahí se vio también la vocación de Ribagüero, que es de la primera promoción, la de Juan Bautista Lavalle, la de Eduardo Barrios, el novelista chileno, que es de la misma promoción de Ribagüero. Barrios, en esa época, ¿por qué era que vivía en Lima? Porque su madre peruana, doña Rosa Usbalker, de Trujillo, y él Barrios Usbalker, de manera que vivía con su madre. Usted concluye en la Recoleta, ¿en qué año exactamente? 16. El año 16. E inmediatamente ingresa a San Marcos. A la universidad inmediatamente, no había examen de admisión. Ya. Y vuelve a encontrarse en San Marcos con Porras. Pero Porras ya estaba saliendo de letras. Ya estaba saliendo de letras, sí. ¿Cómo es que llega a formarse esta llamada generación del centenario? Bueno, usted sabe que yo no soy partidario de la noble generación, pero de todos modos hay que llamarla de algún modo. Por comodidad, ¿no es cierto? Sí, por comodidad, nada más que por más. Yo creo que se formó a base del deseo de reivindicar la historia del Perú, porque el año 17 y 18 estaba muy cerca el centenario, el 21, y entonces ocurría que había que hacer un aporte sobre la lucha de independencia, y nosotros teníamos la convicción de que estaba todo falseado. No creíamos en la historia de la independencia de Mariano Felipe Pasoldán, a pesar de los documentos. No confiábamos en los relatos un tanto atrabiliarios de Nemesio Vargas, y entonces creíamos que debíamos hacer una historia nueva. Y eso fue lo que nos reunió, hacer una historia de la independencia para el centenario del 21, cosa que no terminamos. En rigor, los miembros de esa, llamémosla, generación del centenario fueron Porras,
Bueno, el motor de eso fue Jorge Guillermo Leguía. Jorge Guillermo Leguía. Porras, Luna Cartland, Ricardo Vegas García, Manuela Bastos, Carlos Moreira también. Carlos Moreira, Pepe Lucho Llosa Belaunde también, Pepe Quesada, Víctor Raúl, que en la primera parte estuvo muy activo. Jorge Basadre no perteneció, él mismo lo ha negado. Él está en la fotografía de esa fotografía de Ugarte en que aparece el conversatorio en Mundial de 21, porque lo encontramos en la puerta de Ugarte y Raúl le dijo, ven Jorge, venga para acá, venga. Jorge era muy pequeño todavía. El año 21, cuando tomamos esa fotografía, Jorge tenía apenas 18 años, ¿no? De manera que, y Raúl ya tenía 24, ¿no? Y lo mismo Moreira tenía 24, 25. ¿Qué imagen conserva usted de Jorge Guillermo Leguía? La mejor del mundo. Era la bondad en persona y la fealdad también. Era una mezcla de apariencia demoníaca y de alma de ángel. Era realmente muy generoso y muy estudioso. Un poquito retórico, pero de un amor apasionado a la historia peruana. Eso lo heredó de su padre, de quien ahora se están viendo las pruebas. Primero en la historia de la emancipación del protectorado de 7 volúmenes que publicó la Comisión del Sesquicentenario, y ahora entiendo que se va a publicar la historia de Arequipa completa, de la que solo publicó 2 volúmenes, allá por el año 16 o 17. Jorge Guillermo le gustaba en todas las empresas, firmaba Mercator, porque le gustó primero la geografía, luego la historia, y era realmente un devoto de la historia, un devoto de liberal histórico. Yo recuerdo que cuando comenzó a hacer su biografía de Vidaurre, que es excelente, por cierto, que es incompleta, pero excelente, un día estaba en la Biblioteca Nacional, sentado en lo alto de una escalera viendo los papeles varios, y de repente soltó a reír con una carcajada, ja, ja, ja. ¿Y qué le pasa, Leo? Estas cosas de don Manuel Lorenzo, estaba leyendo a Vidaurre y estaba celebrándolo como si fuera el día. Era realmente un gran tipo. ¿Cómo es que muere tan joven y tan inteligente? Parece que tuvo una infección, porque murió el 34 a los 36 años. Él era mayor que yo 2 años y menor 1 año que Raúl, de manera que estaba muy intermedio. Era un hombre excelente, repito. Le voy a dar uno a los burgueses una vez. Perfecto. En esta época de la generación del centenario aparece un primoroso librito que yo tengo, por cierto, un ejemplar de los poetas de la Revolución. De la colonia. De la colonia también. De la colonia, simultáneamente con Lima en el siglo XVIII de Jorge Guillermo Leguía. Sí, Lima apareció por ahí, sí. Tengo entendido que don Manuel Beltroá tuvo que ver algo como editor, por lo menos en esta empresa, siendo mayor él. En los poetas de la colonia, sí. No, esa historia de la empresa de Beltroá es interesante. Beltroá era lector de Ribagüero y era un poeta de tono menor, pero muy pegado a la literatura francesa, sobre todo a Samen, Albert Samen. Quería editar, él siempre fue un inquieto a hacer cosas raras. Y cayó entonces aquí un ministro plenipotenciario cubano, que era don Luis Baralt, casado con Blanche Baralt, que era escritora. Su hija era casada con Mariano Brull, gran poeta cubano. Y además un hombre simpaticísimo. Muy a lo Valerí. Y una cultura finísima, muy Valerí, muy Paul Valerí. Tradujo la Cimetière Marat también, una excelente traducción. Y lo convenció a Mariano de comprar una imprenta. La imprenta constaba de una prensa de mano, una Gordon de mano, con palanca, unos cuantos chivaletes, una guillotina, un encuadernador, de encuadernar al hilo, al tipo francés, y ahí compusieron como primer libro Los poetas de la colonia. Yo lo encuaderné, porque el 5 y 6 de enero me la pasé encuadernándolo en costura francesa, en un taller que estaba en la calle de Quilca, al terminar Monopinta, en donde el padre de Beltroá tenía una lavandería que se llamaba La Torinesa. El padre de Beltroá, que era un hombre muy simpático, muy honesto, se suicidó. Se pegó un tiro, no sé por qué, nadie se explica eso. Pero en un lado de esa casa, es la casa que termina Cayoma, al frente viniendo hacia la última cuadra, séptima, tapa la calle, ahí vivía Beltroá. Y en un costado tenía esta imprenta que se llamó Euforión, la llamó así goetianamente. ¿No? Y luego ahí comenzamos, y ahí imprimimos, porque yo trabajé mucho en eso, sin ganar un céntimo desde luego, ahí imprimimos la evolución de las comunidades indígenas de Valdés de la Torre, un libro estupendo del año 21, Una Lima que se va, de Galvez, la primera edición, con portada de Sabogal,
La ciudad evocadora de Gastón Roger. ¿Qué otro libro imprimimos ahí? Una antología de poetas peruanos del siglo XIX, me parece que fue, que hizo Beltroá. Bueno, imprimimos una serie de libros. Ahora no se vendían, Uf. Mi poeta de la colonia se vendía a 4 soles. ¿Cuántos ejemplares se editaron? 1000. Bueno, es ahora un incunable moderno. Bueno, pues mire usted, y tuvimos que venderle 400 soles al Ministerio de Educación para bibliotecas. Le vendimos 100 ejemplares a 4 soles. De manera que, y así tuvimos que vender, porque si no, no salían, absolutamente no salían, ¿no? Cuando usted llega a San Marcos, bueno, San Marcos es un poco el espacio generacional en el que convergen peruanos de provincias, Haya de la Torre, entre otros, y empiezan a crearse las condiciones para el estallido de la reforma universitaria. ¿Puede usted recrear ese momento? Mire usted, cuando mi generación o mi grupo, fuimos 110, me parece, los que entramos al primer año. Ahí estaba José León Barandiarán, que venía de Lambayeque, un Ernesto Virne, que después fue muy sanchezarrista, que venía de no sé qué parte, de una provincia también. Estaba Nicanor Porras, que venía de Huancavelica. Estaba Aquiles Gamarra, que venía de Huacho. Estaba Mariano Prado, que venía de Lima, natural Mariano Prado de Ver. Lizardo Alzamora Silva, que era mi compañero de colegio de La Recoleta, salimos juntos. Estaba Jorge Guillermo Leguía, que venía del Colegio San Agustín. Luis Aurelio Loaiza, que venía del Colegio Labarte, y de San Agustín también. Estaba César Arrofi de la Flor, que también era compañero mío de la Recoleta. Bueno, una serie de gente, ¿no? Y éramos una generación muy compacta, de la cual casi todos tuvimos algún éxito, pero de todas partes. Y luego esta generación, en ese año 17 empezó el trabajo para la Federación de Estudiantes, que no existía. Existía un casino de estudiantes, no se llamaba, tampoco era club, tenía otro nombre, centro tampoco. ¿Círculo? No, tenía centro universitario. Centro, en la calle Divorciadas estaba. Yo jugaba ahí billar, etcétera, cartas, se tomaba algunos tragos, muy pocos, y ahí estaban la élite de la universidad. Los presidentes eran Manuel Felipe Barrera, Juan Bautista Lavalle, Carlos Monge, todos ellos, Óscar Miró Quesada. Bueno, y entonces nació la idea de hacer una federación. En ese año llegó Haya de Trujillo. Haya entró a Derecho y a Ciencias Políticas y Económicas, y fue el alumno predilecto de Manzanilla, con quien salía después de clase a pasearse y conversar. Entonces se vestía de negro, era delgado, tenía los dientes todos ellos arremolinados, una risa muy fácil y un vestido muy único. ¿Manuel Giovanni aparece en esa época? Sí, apareció en el segundo año de letras, porque ese año él estuvo en ciencias. Quiso ser médico, fracasó en ciencias y entonces se trasladó a letras en el segundo año y desde entonces fuimos compañeros. Su padre era profesor de literatura antigua, por cierto, un estupendo profesor, sobre todo en contar los argumentos y tal, y un hombre muy respetable, era fiscal de la Nación, un hombre realmente respetable y bello, un viejo muy bello. ¿Con quién trae usted amistad más rápidamente, con Haya de la Torre o con Sebane? Con Sebane, a pesar de que con Haya fui, con Sebane pues empecé peleando y luego terminamos muy amigos. Y con Haya, después del 18, el 19 entramos en amistad y peleamos un poco por la reforma, porque yo pertenecí al grupo revolucionario, ¿cómo se llamaba? Centro Revolucionario de la Revolución, ¿cómo se llamaba? Comité de Reforma Universitaria. Por una razón, porque la Federación de Estudiantes se negaba a hacer la reforma. Estaba presidida sucesivamente por Carlos Barreda, que era primo de José Pardo, después fue por Hernando Lavalle, que era también pariente de José Pardo, y naturalmente eran enemigos de la reforma. Tenían muchos vínculos con los profesores. Y entonces, y los de la Federación estaban ahí. Entre ellos estaba el propio Víctor Raúl, que era reformista, pero que tenía una manera de ver. Y nosotros fundamos con Porras, Abastos y Calle, fundamos el Comité de Reforma, que después terminó batiéndose uno con otros. El Ejalde se batió, alguien lo recuerda en Expreso de ayer, me parece, se batió con Calle. Y los duelos, que fueron sucesivos 2 o 3, entre ellos Diomedes Arias se batió con Hernando Lavalle, terminaron cuando le tocó batirse a Porras. Le tocó batirse a Porras, estábamos en La Razón. ¿Qué pasaba con Porras? Bueno, por una razón muy sencilla, estábamos en La Razón, que era el periódico de Mariátegui y de Falcón, que apoyó la reforma, y estaba en la calle de Pileta de la Trinidad, es el al costado de la calle de Baquíjano.
yendo en el Girón, ese Girón, ¿cómo se llama? Cusco, a Girón Cusco. ¿Y bien? Y estábamos ahí cuando le dijeron, te va a tocar batir a ti, pegó un grito, y no me bato de ninguna manera. Pero con un aire. Y entonces nos acordamos súbitamente. Lo del padre. Lo del padre, pues. Era estúpido completamente decirle semejante cosa, ¿no? Dijo, yo le pego un tiro, pero yo no me bato. ¿No? Además, con Seoane tenía usted la afinidad del deporte. Seoane creo que fue boga, usted aficionado al box. Del tango y el deporte. Ya. Del boxeo mucho, los dos hacíamos jueces de box. Es inevitable, aunque un poco abusiva, la comparación con los reformistas de aquella época y los actuales líderes universitarios. No hay nada que comparar. Bueno, siempre, el Cholo Mesa, que era muy inteligente, a quien yo le debo mucho en mi carrera literaria, decía cuando se hablaba de comparaciones, que en materia de comparaciones se puede comparar el brillo del sol con un vidrio opaco, porque todo cabe, ¿no? Yo creo que es el caso de aplicar la metáfora de Mesa, ¿no? ¿Cree usted que se ha perdido de vista el origen histórico y el objetivo fundamental de la reforma universitaria, que es convertir a la universidad en un espacio donde predomine cada vez más la inteligencia, la razón? Bueno, se ha perdido completamente la idea de la universidad. Hoy día no existe idea de la universidad. No, y no digo solamente en un grupo de alumnos, no existen los profesores tampoco. Son tecnócratas que no saben lo que es cultura general, que creen que una ecuación resuelve todo y no saben que la ecuación necesita como fundamento un criterio filosófico y un concepto vital. No tienen idea de eso. De Gaulle, militar, era mucho más universitario que cualquiera de los mejores universitarios nuestros. Usted en la universidad por esa época conoce también a César Vallejo. Sí, bueno, quizás su único amigo de la universidad. Quizás su único amigo. Eso fue el 18 antes y el 19. ¿Y mantienen ustedes correspondencia por mucho tiempo? Hasta 3 meses antes de su muerte, hasta enero del 38. ¿Era realmente Vallejo el hombre melancólico que pintan algunos biógrafos recientes? No, era un hombre ordinario, un poco aislado, sí, pero de risa muy franca, de buen humor, una risa muy frecuente, ¿no? Y risa de buena gana. Pero le gustaba estar solo, sí, eso sí, positivo. No, mucho amaba la soledad. Él se paseaba por ese pedacito que hay entrando por derecho, pasando la estatua de Javier Prado, se tuerce para el Salón General. Ya. Ese lugar, ese corredor que se paseaba él siempre. Nos paseábamos juntos muy a menudo. En esa época usted también se inicia en la docencia universitaria en su alma mater. Tengo entendido que en algún momento tropieza con el mal humor, más que el obstáculo intelectual de algunos viejos dómines, y en cambio sí tiene el apoyo del poeta José Gálvez. Sí, el mayor apoyo que tuvo fue el de Carlos Vice, don Carlos Vice, que era profesor de Historia Crítica del Perú, un espíritu espléndido, y que además era secretario de la facultad. Cuando yo me iba a graduar de doctor en letras con mi tesis, Elogio de don Manuel González Prada, mi tesis debió ser Los poetas de la colonia, recuerdo que don Carlos Vice, en la tercera vez que me citaban y no se producía el grado, me mandó decir con Carlos Doy Gilora, paisano suyo. Así es. Y me dijo que era subsecretario de la facultad, dígale que venga temprano, que se siente en primera fila y que cuando el anterior a él termine y lo gradúen, se siente nomás aunque no lo llamen. Yo no entendí la cosa y me dije, y me dijo, ay vaina, me dijo, yo no le puedo decir, era muy discreto, pero haga lo que le ha dicho don Carlos. Y me dijo don Carlos, yo me quedo sentado. Presidía el jurado don Luis Miro Quesada, que era en ese momento subdecano, encargado del decanato por ausencia de Deusto, que estaba en Italia. Y yo era secretario de Deusto en la Biblioteca Nacional. Yo fui secretario contador de la biblioteca desde octubre del 19 hasta marzo del 28, en que fui su director hasta el 30, ¿no? Y entonces tomé la lección, ¿no? Y apenas terminó el grado, y ya se estaban levantando, me senté. Entonces don Carlos dijo, del graduando, está citado, y hizo un pequeño debate entre ellos, y me tomaron examen. El examen fue muy duro. Recuerdo que Alberto Ureta me dijo que como poeta Prada no valía nada. José María Lajara, que estaba ahí, me dijo que como político era pues prácticamente una nulidad. Iberico dijo que como filósofo no aportaba ninguna idea. Horacio Urteaga dijo que como
estilista tampoco tenía nada que ver. Yo recuerdo que dije, bueno señores, tengo que pedir disculpas a ustedes, porque me he ocupado del hombre más infeliz de la literatura peruana. No es poeta, no es prosador, no tiene una idea propia, no es historiador, no es político, no le falta sino ser ladrón. ¿Y Luis Miro Quesada hizo alguna objeción? No dijo nada. Pero pues yo no sabía en ese momento, lo digo ahora póstumamente, no sabía el episodio de la idea libre, lo que había tenido Luis Miro Quesada. No lo conocía. ¿No? Conocía el que había habido un lío, pero no conocía, estaba imbuido del radicalismo. Del radicalismo verbal de Prada, claro, ¿no? Pero no era para no negarme el título, bueno, porque el trabajo era bueno. Entonces yo dije, ya estoy impreso, porque tenía 21 años, no iba a ceder, ¿no? Pero desde ahí hubo una ruptura entre nosotros, y se opuso a mi cátedra siempre, sistemáticamente. Yo solamente pude ser catedrático cuando él dejó de estar en la facultad. Estaba en Europa, un poco semidesterrado. Entonces me llamó Manzanilla por medio de Luis Varela, y en vista de que los alumnos habían estado pidiendo 3 años seguidos que yo dictase el curso, yo dictaba un curso extraordinario en la YMCA sobre literatura peruana. José Gálvez se abstuvo de dictar el curso, Clemente Palma se retiró, y entonces fui nombrado yo, ¿no? Pero fue un poquito duro. Usted tiene también una temporada por esos años en que ejerce docencia en distintos colegios, sí. En el Colegio Alemán, Mucho. Y tiene de alumnos a Martín Adán, entre otros. Bueno, Martín Adán, Carlos Cueto Fernandini, Guillermo Loman, este filósofo, ¿cómo se llama? Bueno, Guillermo Geberdin también, Fernán Moncloa, Luis Felipe Alarco, bueno, un buen núcleo de alumnos, bastante buenos, no me puedo quejar. Los Moncloa y, ¿cómo se llama este filósofo que ha escrito sobre Heidegger, que es embajador? ¿Luis Felipe Alarco? No. El colegio alemán que... Wagner. Wagner de Reina, Alberto Wagner, que entonces no era Wagner de Reina, sino Wagner Reina. Ya. El D creo que vino un poco después, supongo que sería un hallazgo genealógico. Torretaliano. Probablemente, muy útil, por cierto. Y era mis alumnos, por cierto que Loman era muy travieso, perdí un año por eso, ¿no? Ahora entiendo, diría. Sí, pues. ¿No? Pero era muy travieso. Y Martín, que era un excelente, y Núñez también fue mi alumno. Ya. Estuardo, todos ellos, ¿no? ¿Cómo era el salario o el sueldo de un profesor de esa época? El colegio alemán no se ganaba mal, se ganaba creo que algo así como 13 soles por hora, y yo sacaba el colegio alemán 27 libras, 270 soles. Y del Liceo Comercial del Perú, en donde era profesor y gerente, sacaba 300 soles. Y de la Biblioteca Nacional, cuando fui su director, salía con 350, cuando fui secretario contador, me quedaban 120 o 130 por ahí. De manera que con todas esas, y Mundial me pagaba por mi colaboración, me pagaban 20 soles semanales, 80 soles al mes. ¿Cómo empieza Luis Alberto Sánchez a escribir ya profesionalmente en las publicaciones periodísticas? ¿Cuál es la primera publicación? Bueno, Mundial? Profesionalmente en Hogar, que es anterior un año a Mundial, que dirigió Gastón Roger. Gastón Rogeri, que lo publicaba la International Publicity Company, que era una compañía de publicidad que... ¿Qué año fue eso, Luis Alberto? 20. El año 20. Pero antes había trabajado ya en la revista Actualidades, con Valareso y con Octavio Espinosa, ex Ganarel, que se mató en un avión, y había trabajado en El Tiempo ligeramente, donde escribí sobre Valdelomar el año 18, y en la prensa, en donde también escribí algo desde el 18 hasta el 20, hasta el 21. Pero ya profesionalmente, inclusive pedí licencia en la biblioteca en Hogar. En Hogar trabajé todo el año 20, y el 20 Hogar se tambaleó, se puso mal. Ahí en Estilo también, que era una linda revista que publicó Carlos Raigada, de la que salieron 5 números. Y ahí me volví a la biblioteca y entré a Mundial. Mundial nació de Hogar. Es el embrión de... No, es que Hogar se imprimía en la imprenta de La Opinión Nacional. Ah, claro, de los Aramburú. Bueno, los Aramburú. Y le dejó de pagar 4 números. Y entonces al 5.º número, en vista de eso, Andrés, que vio el negocio, que vio la cosa, se negó a imprimir el número y aprovechó alguna parte del material, armó otro material, armó la revista de un modo distinto y salió Mundial, que es en diciembre del 20, me parece. Y entonces me llamaron a mí en enero del 21.
y ya no me separé. A los 18 años usted empieza a frecuentar también la tertulia de la prensa, conoce a Valdelomar, No conoce a Mariátegui. No conocí el 15, cuando yo estaba en el colegio todavía. ¿Cómo es el conocimiento con Valdelomar? Me lo presentó Ladislao Mesa, que era muy amigo mío. No, Mesa era una especie de mecena, le gustaba mucho que el muchacho lo rodease, escribir cosas. Y era muy amigo, por una circunstancia sentimental resultó muy amigo nuestro. Estaba enamoradísimo de una pianista ecuatoriana, pariente de los Bielich. Los Bielich eran como hermanos míos. Se llamaba Gabriela Urbina, a quien él le llamaba la ninfa del mar. Gabriela Urbina era mujer de un perfil lindo, me parece recordarla, que tocaba maravillosamente bien el piano. Y de ella se enamoró el Cholo. Y entonces, como por la piana se besa el santo, se juntó a los Bielich, porque ella iba siempre donde los Bielich, donde Mariana Merino Bielich, Merino que era de chilena, y donde Manena Bielich de Alabarte, que vive hasta ahora. Y por ese motivo, pegándose a los Bielich, resulta, como yo estaba pegado a los Bielich, amigo de él, y nos presentó a los escritores. Él me presentó a Valdelomar y a Mariátegui, que por cierto peleaba con ellos siempre porque era lo contrario del Palais Concert, iba al Palais para hablar mal de la gente del Palais, pero estaba siempre ahí. Y como Gabriel Urbina iba, él iba a verla tomar té y a mandarle madrigales en una prosa un poco bronca, pero de todos modos en eso. De él aprendí a leer los rusos. Leía mucho a Gorky, mucho Tolstoy, mucho a Berchenko, mucho Kuprin, ¿no? Que influencian a Clemente Palma sobre todo. Y a Valdelomar. Y a Valdelomar. Yo tenía, y se me ha perdido un tomo de Pushkin regalado, ortografiado por Valdelomar. Me dijo, léalo que estoy llevando. ¿Valdelomar era tan pedante como sostienen algunos o era una coraza pure paté de bourgeois? Yo creo que era una coraza. Él no era pedante. Hacía teatro, pero eso vivía en teatro. Yo recuerdo lo he citado algunas veces, un domingo en la tarde, esos domingos limeños que son bostezos, en que estaba yo en el Palais, y estaba un poco ocioso, estaba esperando a Vallejo precisamente, que vivía en la Sequialta, y Valdelomar, que venía por el frente, ocupando toda la avenida con el bastón de Malaca, y sin cuello y corbata, con una camisa de sport, cosa inusitada entonces, hablo del año 17, o 18, y se atravesó. ¿Qué hace aquí? Bueno, dije, estoy aquí esperando. Me dijo, le invito un té. Vamos a tomar el té, perfecto. Entonces le pregunté, ¿por qué usa usted, no usa usted corbata? Me dijo, primero porque es más cómodo. Segundo, porque llama más la atención. Así. Y le dije, ¿por qué llama la atención? Sí, me dijo. Mire usted, Sánchez, si yo tuviera que vestirme de amarillo ocre para llamar la atención, salgo vestido de amarillo, tenga usted la seguridad. Sí. Y la huella de Mariátegui. Bueno, Mariátegui era muy encogido, pero andaba con Valdelomar y le mandaban madrigales a las muchachas. Por ejemplo, a Gabriela Urbina le mandaban en servilletas versos. Recuerdo que una vez Gabriela quiso que le pusiera algo a Valdelomar en su álbum y le mandó el álbum. Era una cosa un poco de Ateneo, el Palais Concert. Él llamaba a los mozos, le llamaba quechuas. Quechua, tráeme eso, quechua, manda la señorita de allá, quechua, ¿no? Y entonces lo vi que escribía muy rápidamente y vi que escribía para Gabriel Urbina, Le Chance, el violón de l'automne, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Yo le dije, hay una falta de ortografía. Les Anglo, las ediciones inglesas, había modernizado la biblioteca, se había dedicado a eso. Y lo otro era el hacinamiento colonial que había dejado don Ricardo, muy valioso en su tiempo, pero que había que ordenar. Y entonces nosotros que estábamos trabajando en el conversatorio, concebimos la idea de ordenar la biblioteca y sobre todo la colección de papeles varios. Esta colección era más o menos 2.000 a 2.500 volúmenes. Está publicado el catálogo en el boletín bibliográfico de la Biblioteca de la Universidad de San Marcos, por Manuel Odriozola, en el año 24 me parece. Y encontramos que en cada tomo de estos había a veces 8, 10, 12 folletos, pero unas cosas muy malas y otras cosas muy buenas y otras cosas muy raras, simbólicas. Por ejemplo, estaba ahí Los Amores de Sazón, junto a un reglamento del Club Nacional, un prontuario de tiro, una cosa. Él agarraba por años y los encuadernaba, con lo cual pues es una cosa bárbara desde el punto de vista técnico, pero desde el punto de vista de conservación fue excelente, ¿no? Entonces concebimos la idea de catalogar eso, y ahí nos metimos Raúl Basadre, ahí sí lo incorporó, Eloy Espinosa Saldaña, el poeta. No, hermano del poeta. Hermano, sí. Eloy Espinosa Saldaña, Manuel Abastos, Jorge Guillermo Leguía y yo. Creo que nadie más. Sí, nadie más. Y comenzamos a catalogar eso.
Y cuando estuvo el catálogo hecho, se lo entregamos a Osvaldo Sola Brizuela, le puse un prólogo y lo publicó, ¿no? Y entonces ahí nos metimos con la biblioteca. De ahí resulté yo empleado de la biblioteca. Renunció Germán Gutiérrez, padre de Germán Tito Gutiérrez, que era secretario de González Prada, que trabajaba en el escritorio de González Prada. Y entonces me dijo, voy a pedir licencia, pero no voy a volver. De manera que procure usted que lo nombren interinamente y se quede usted. A mí me pareció estupendo. Yo leía sin sueldo, poder leer con sueldo era mejor, pues. Claro, ¿no? De manera que me nombró Deusto, que era conocida de la universidad, había sido primer alumno suyo en psicología, y me quedé, ¿no? Pero ahí comenzó la biblioteca. Hicimos hacer un catálogo, pero Romero se oponía realmente, ¿no? Hablando de biblioteca, por asociación de ideas, recordamos a González Prada, del cual es usted primero familiarmente vecino, luego discípulo y termina siendo el más completo crítico de su obra. ¿Qué imagen humana conserva? Bueno, si yo hubiera visto estatuas caminando, diría que es la de González Prada. Inclusive mi padre, que era muy irreverente, cuando veía a don Manuel con doña Adriana por la calle Gallos, se abría media calle y saludaba con el sombrero, simplemente por el respeto que le inspiraba. Y don Manuel miraba fijamente, y uno creía que lo miraba con cierta impertinencia, y no, es que lo miraba sin ver porque era muy miope. Pero doña Adriana no le dejaba poner anteojos porque tenía ojos muy lindos, los ojos azules muy lindos. Y Adriana le decía, no Manuel, después me lo contaba, no Manuel, anteojos, tú no, aunque no veas, yo veo por ti, ¿no? Él era un hombre imponente, muy severo, y una voz muy suave. Increíble la voz que tenía. Por eso es que no leyó nunca su discurso. No era una voz meliflua, no, pero apagada. Yo creo que había una gran timidez en el fondo de él. Por eso tenía estallidos. Una timidez que se resolvía escribiendo. Escribiendo. Cuando se ponía con la pluma era tremenda, ¿no? ¿De qué manera González Prada motoriza en usted la emoción social, la necesidad de poner el servicio, la literatura al servicio de las buenas causas peruanas? Bueno, yo no sé nunca reflexioné en esas cosas. Lo que sí me hizo tener un gran asco por el civilismo. Eso sí. Claro. Es evidente que la lectura de González Prada, sobre todo Páginas Libres, modifica la visión del Perú que tiene toda su generación. Sí, absolutamente. Y por eso es que Porras no era tan González Pradiano, porque le gustaba Palmer, otra cosa. Porque era un poco parte de los tundidos, de los censurados. Claro. Entonces, y mi padre, pues que mi padre era también muy censurador y muy anticivilista, a pesar de ser muy pardista y curioso, era amigo de José Pardo. Y de don Domingo La Begoya, que había sido muy socio de Pardo y que era mi padrino. Entonces, pero detestaba el civilismo, horriblemente lo detestaba. Y entonces él me enseñó eso. Y él me enseñó a leer a Prada y yo admiraba a Prada. Y tuve una visión totalmente, y creí que un deber del escritor era decir cosas abracadabrantes para entonar a la gente, había que darle vitriolo para resucitarlas. Yo escribí una serie de libritos que todos los rompí felizmente, pero bajo la inspiración de González Prada. Me acuerdo de una biografía, de un libro sobre José Lora que hice en estilo González Pradiano, felizmente lo rompí, y escribí también, tenía como 80 cariños. Esto sí que es una primicia bibliográfica. Sí, absolutamente. Después escribí... ¿Poesía nunca se animó a escribir? También. ¿Al estilo González Prada? De todo. Más bien Ureta me influyó mucho en mí. Ureta y Eguren. Rumor de almas. Sí, mi dolor pensativo. La mezcla entre decasílabos y heptasílabos me parecía deliciosa por Becker mismo, que me parece que es un estilo estupendo, por Juan Ramón, ¿no? Que a quien conocí después. Pero escribí un ensayo el año 20 o 21 que se llamaba La Última Salida, después de haber leído las Meditaciones del Quijote de Ortega. Y a mi padre le pareció muy bien. Lo rompí naturalmente, ¿no? Pero escribí bastante. Yo creo que la única manera de escribir es romper mucho lo que se escribe, ¿no? Porque hay que ensayar la mano, como boxear, que hay que hacer con el Tiene usted que haber roto muchos papeles para haber publicado tanto. Así, pero muchos libros enteros, completamente. Y otros no se han publicado, que están todavía por ahí, ¿no? ¿Hay alguna cosa inédita todavía de Palma? Que yo sepa, no. Que yo sepa, de Prada. De González Prada. De Prada he publicado todo ya. Todo. Lo he publicado en Los Cantos de Otro Mundo, que salió en la biblioteca en San Marcos. Ortometría, que también hasta donde pude se publicó, porque había muchas lagunas de los papeles. Se ha publicado Las Trillas, que la publiqué también. He publicado Tonal de Diógenes. Bueno, yo creo que he publicado. Sí, claro. Comparado con las páginas que usted le ha dedicado a González Prada,
no hay equilibrio, no hay compensación con lo que le he dedicado a Ricardo Palma. No. ¿Hay alguna explicación consciente de eso? No, ninguna, quizá subconsciente. Pero yo tenía una gran admiración a Palma y además cierto agradecimiento porque fue amigo de papá, ¿no? Y tenía ahí su autógrafo de él. Pero realmente me ganó la campana de González Prada. Y cuando Palma se lanzó contra Prada me pareció muy mal, muy desagradable. Y entonces yo creo que inconscientemente le agarré una resistencia como si yo fuera de la familia Prada. Yo he amado mucho a Prada, mucho. Yo lo sé que además ¿no? Ese amor se prolonga con su hijo Alfredo y con la viuda, ¿no? Exactamente, sobre todo con Alfredo. Usted asiste en momentos muy difíciles, Alfredo. Así, cuando estaba ya loco, estaba muy mal. Y yo tuve la sensación de que él se había perdido. 2 o 3 años. ¿Qué cree usted que además de los íntimos resortes psicológicos, qué es lo que erosiona el espíritu de Alfredo González Prada? Mire, según el cuento que tengo yo de Alberto Rembao, que era director de la Nueva Democracia de Nueva York y que era muy amigo de Alfredo, y Alfredo publicó cosas ahí, se le presentó un día, bueno, la cuento, yo tuve un día un contacto con él en Nueva York, fuimos juntos a Washington, él quería que yo viviese en Washington con él, etcétera, y de pronto a los 2 días de haber estado yendo al cementerio de Arlington, a la salida veníamos con Rosa y de pronto nos dice un paradero, disculpen, voy a llamar un taxi. Yo no entendí la verdad, y llamó un taxi y dio la dirección de nuestra casa y que fuera, y ya se quedó. Yo creí que se quedaba porque tenía algo que hacer. Al día siguiente que habíamos quedado en vernos, me llamó por teléfono y me dijo que estaba en su casa, pero que no se sentía bien de la garganta y que me llamaría para juntarnos. Salí de Washington una semana o 2 semanas después y no lo vi, pero apenas llegué a Nueva York me estaba llamando por teléfono. Nos citamos para vernos en Pasadena, en California, en enero, y allí estalló la guerra en ese momento, estalló el Pearl Harbor. Pero yo fui a California de todos modos porque tenía que ir. Y al llegar al hotel me encontré, en todos los hoteles había un mensaje de Alfredo González Prada para mí. Me esperaba en Pasadena, que es un lugar en que van los millonarios en California. Y él tenía su baúl de lo que habíamos visto de Viña del Mar, de los papeles, arreglamos papeles. Y yo le dije, mire, me tengo que ir temprano porque a las 9 sale mi tren para ir a Chicago. En Chicago tengo que estar mañana porque el médico tiene que intervenir a Rosa, la espera para las 10 de la mañana en el hospital de la universidad, y tengo que ir probablemente 5 días después, que espero que sea la cosa, a inaugurar mi curso en Columbia University, de manera que a las 9 tengo que estar ya en el día. Está muy bien, salimos como a las 5 de la tarde, una hora de pronto a mitad de camino la misma cosa, se paró, tomó un taxi y me mandó a Los Ángeles, y yo juré no volverlo a ver, ¿no? Una cosa absolutamente rara en él, que era muy fino, muy cortés. Bueno, después de esto me contó Pablo Abril que un día se le presentó y le dijo también unas cosas y no le abrió la puerta, que eran muy amigos. Dijo, no puedo abrirte porque me siento bien, no sé qué. Bueno, Alberto Rembao me cuenta que en el año 52 se murió. 43, exactamente 43. Se le presentó un día y le dijo, oiga Alberto, Rembao, quiero pedirle un consejo. Está donde un médico y me acaba de decir que tengo un tumor en el cerebro y que si ese tumor se resuelve, hay 2 soluciones, o me vuelvo loco o me muero. Imagínese, yo no voy a volver loco, de manera que yo me voy a matar. Entonces Alberto Rembao, que era un mexicano, tiene una pata de menos, perdía en la lucha con Pancho Villa, dijo, oiga, usted era ministro protestante, don Alfredo, déjese tonterías. Fíjese usted, si se muere, se murió, se acabó el asunto. Pero si se vuelve loco, nadie le dice que no vuelva a usted esa experiencia, y qué experiencia tan estupenda estar loco, de manera que pase por eso. Pero Alfredo, desde el 12 piso en que vivía su mamá, en la calle 173, se ve en New Jersey, el manicomio New Jersey. Y según me contaba doña Ariana, le decía, oiga, mamá le dijo, en fin, yo voy a ir allá, yo no voy allá de ninguna manera, y le propuso matarse con él. Bueno, y lo único que lo ataba era papeles de don Alfredo que querían, de don Manuel, que los quería entregar a mí, y a mí me estaba invitando para ir a hacer una revista, y no podía ir en ese momento, tenía que esperar. Bueno, total es que un día llegó y le dijo, bueno, me voy a matar. Y ella le dijo, me mato contigo.
Después reflexionó y le dijo, y si yo me mato, te matas tú, ¿quién publica las cosas de papá si Luis Alberto no está acá? Entonces llamó a un amigo suyo, uno de cuyos hijos era fotógrafo acá, Arvaiz, Genaro Arvaiz, y le dijo, bueno, a quien Elizabeth, su mujer, no veía nunca, le dijo, te voy a entregar estos papeles, me voy a suicidar. Entonces quiero que tú publiques, le entregues a Luis Alberto cuando venga esto. Así que vamos a mi casa. Pero entonces Alvaiz le dijo, oye Alfredo, ¿por qué te vas a matar? ¿Cuál es la razón? Y que lo tajó, así que dijo, mira Genaro, yo lo he llamado a usted para darle un encargo, no para pedir un consejo. Si no está usted conforme con el encargo, muchas gracias y buenas noches. Entonces Alvaiz le dijo, no, bueno, vamos a ganar tiempo. Lo acompañó y entonces le dijo, oiga, Alfredo, estos papeles yo no los entiendo. Para entregárselos a Luis Alberto, entonces tenemos que conversar. Le ruego que mañana me conceda en la mañana. Le dijo, bueno, muy bien, en la mañana estaré. Y en la noche se mató. Y Elizabeth cuenta que cuando estaba ahí en cama, Cintia, que de pronto sintió que la besaba. Y después mucho viento. El balcón se había abierto, se me tiró por ese balcón. Estaba. Y después mucho viento. El balcón se había abierto, se me tiró por ese balcón. Luego, doctor Sánchez, ¿cómo conoció usted a José de la Riva Agüero y cómo llegó a frecuentar el grupo del Mercurio Peruano y a colaborar en la revista? A Riva Agüero lo conocí cuando dictó 3 clases magistrales en la Facultad de Letras el año de 1918. Yo, que era un dragoneante de historia peruana y leía bastante, me puse a tomar notas. Él llevó un taquígrafo del Senado a Ricardo Gerí, que tomaba las notas. Eran clases de 2 horas y media, 3 horas. Y cuando terminó de dictar las clases, iba a editarlas. Y entonces se enteró por Beltrán o por no sé quién, que yo tenía unas notas. Y quiso conocerlas. Yo se las mandé. Entonces me mandó llamar para felicitarme y decirme que él optaba por mi texto y no por el taquigráfico, que estaba mucho mejor hecho. Y entonces frecuenté de vez en cuando por las tardes, a eso de las 6 de la tarde, 6:30, en la calle La Ártiga, el escritorio de él, al que iba muy poca gente. Iba Marisca, que era su abogado, Beltrán, que era su lector, que había reemplazado a Valderomar, y 2 o 3 personas más, no eran muchas las que iban ahí. De manera que, pero no tiene su relación con Mercurio Peruano. No me encontré con Riva Agüero nunca, Mercurio Peruano. Mercurio Peruano fue por otra cuestión. Yo era alumno de letras y era alumno de Belaunde en filosofía moderna, que reemplazó a Javier Prado. Entonces fundó el Mercurio Peruano en 1918 también. Sesionaba esto en la calle Juan Pablo, que es la anterior a Huérfanos. No sé cómo se llama creo que es Sazángaro, el jirón ahora. Y ahí se reunía los martes. Y me invitó Jorge Guillermo Leguía, que era muy amigo de Belaunde, a pesar de la oposición política. Entonces Belaunde le gustó la forma como yo algunas veces me metí en la conversación con el viejo Ledgar, que era uno de los mentores de eso, y con Beltrán y con John Mackay, que iban ahí, y me invitaron a que fuera miembro de la redacción. Me publicaron mi primer artículo con motivo de la muerte de Palma, me parece que 1919. Y en Raúl Porras, que entre los jóvenes, Ricardo Vega está entre los jóvenes también, Jorge y yo, y César Ugarte, que era un cusqueño economista muy brillante, y unas cuantas personas más. ¿Puede decirse entonces que el Mercurio no llega a expresar propiamente a la generación del 900? No, era mezclado. No, absolutamente. Gálvez, no, por ejemplo, nunca estuvo en Mercurio, más estuvo Jorge Guillermo, Iberico y Ureta, que era una generación intermedia. De la generación del 900 solo estuvieron ahí Belaunde y Iberico, que es un poquito posterior. Bueno, el 900, Iberico el 91, 92. No. ¿Cómo fue la ruptura de su amistad o trato personal con Riva Agüero? Bueno, el trato se hizo muy vivo cuando él estuvo ausente, porque cuando vino Leguía, él protestó contra el movimiento y lo dejaron abandonado a los miembros de su partido, entre ellos Julio Tello, el arqueólogo, me parece que Germiro Quesada también, y otros más. Y en esas circunstancias me pareció elegante acompañarlo, porque yo no había ido a un té que le dieron el Palais Russo y Alfredo Herrera, poco de adulación.
Y entonces él me contó algunas cosas íntimas, y la última vez que estuvo en Lima me llevó inclusive a pasear en su carro, un lindo hispano suizo, contándome confidencias de su actitud política, y entonces durante 11 años mantuvimos una correspondencia constante, en que él me pedía informaciones, datos, libros, y esa correspondencia se ha publicado en gran parte en ¿cómo se llama? La verdadera crónica de Guamán Poma, con el título de Guamán Poma de Ayala, que publicó una revista que publicó en el 63, este heredero de Porras. ¿Macera? No, que está en Relaciones Exteriores. Álvarez Brun. Álvarez Brun, ¿no? Ahí publiqué las cartas facsimilares y sus traducciones. Tengo algunas más. Quiso publicar un tomito con las cartas de Basadre, que las tengo, y las de Ribagüero. Creo que puede ser ilustrativo. Y cuando volvió, yo me afané un poco en que lo hicieran rector de San Marcos, porque San Marcos, después de la reforma del 28, era una calamidad con la rectoría de Deusto. Y a pesar de que el gobierno estaba mal con él, él pidió que lo ayudaran para visitar algunos archivos, especialmente el Vaticano y el de Austria, el de Viena. Y se le mandó una credencial que la hizo José Matías León, padre de Pepe León y Bueno, muy amigo mío, era ministro de Instrucción. E inclusive lo tentaron con la rectoría de San Marcos, que él al principio no aceptó, porque se acababa de morir su tía Julia, estaba muy mal la madre, doña Dolores. Pero después ya se dijo que ese era el único obstáculo. Y lo curioso es que él llegó a Lima, de vuelta del destierro, el 24 de agosto de 1930. O sea que el permiso lo había tenido de Leguía, que renunció justamente el 24 de agosto. De suerte, él llegó para ser rector en buena cuenta, ¿no? Ribagüero no llegó a conocer a Aya de la Torre. Yo recuerdo un pasaje de su testimonio, bueno, que por una tardanza de Aya. No, sí, exactamente, en mi casa. Ocurre una cosa. Aya me ha contado que sí lo conoció en el Cusco, pero no se acordaba él del joven estudiante que había ahí, ¿no? Pero cuando llegó a Lima, él quiso conocer a escritores. Me pidió a mí que le presentara a los escritores y los invitó a almorzar a su casa de Chorrillos. Llevé ahí a Martín Adán, Estuardo Núñez, que está vivo, creo que Augusto Tamayo, también no estoy tan seguro de él, pero llevé a Silva Salgado, que es miembro del Tribunal de Garantías, a Jorge Patrón, a Jorge Fernández Stoll, a la gente que estaba en letras haciendo estas cosas. Y entonces ahí conversamos, armamos un almuerzo, y luego me quiso conocer a los pintores. Lo llevé a Bellas Artes, le presenté a su abogada, a Julia Codecido, a Teresa Carballo, el grupo que estaba ahí. Salió muy impresionado, y me acuerdo que a la salida de eso, tomando el carro para dejarme en mi casa, me dijo: yo quisiera conocer a Aya de la Torre, ese joven me ha insultado infamemente, me dijo, y sin motivo, en su libro. Lo había leído todo, La Emancipación de la América Latina, perfectamente lo había leído. Entonces, bueno, le propuse, él está ahora ausente, está haciendo viajes por provincias, y llegamos a una fecha que no recuerdo cuál fue, que tomaría un té en mi casa. Y resulta que le di a él 1 hora, y a ella le di 1 hora antes, para que se demorase, porque él se demoraba 2 horas. Y total que Ribagüero llegó puntualmente, se estuvo una media hora, preguntó por ella y se retiró, y ella llegó a los 10 o 15 minutos preguntando: ¿no está Ribagüero? Dije: no, te espera 1 hora y media. Y yo creo que eso pudo ser, quién sabe, solución de muchas cosas, pero así es la vida. Cuando usted se incorpora a la Asamblea Constituyente, hay un pasaje que también cuenta en testimonio personal de una conversación con Ribagüero en vísperas del golpe de Estado de Sánchez Cerro, o mejor dicho, de la iniciación de la persecución sañuda del APRA. Sí, eso ocurrió porque yo estaba oculto precisamente en casa de Rosa, y Ribagüero me mandó decir que Sánchez Cerro quería verme. Había visto a Federico Moura 2 días antes, entonces salí y fui con él a Palacio, en donde estaba esperando don Manuel Augusto Lechea, que era ministro de Hacienda. Y presencié una cosa muy curiosa. Sánchez Cerro, que estaba muy empolvado, quería halagar a Totrance Ribagüero, evidentemente, y le dijo que lo había conocido en Roma, en donde él lo había ido a saludar cuando la muerte de su madre. Ribagüero no se acordaba nada, y con los ojos inocentes que ponía a veces, sí lo recuerdo, sí señor, señor presidente. Y a la salida, ahí se hizo una anécdota que es curiosa, muy rápida, se la voy a contar. Me preguntó a mí que por qué
me oponía, yo creía que él se oponía a un parlamento. Y le dije, por miedo. Se me salió la palabra, realmente. Si la pienso a veces no la digo. Y entonces se enfureció, pegó un salto y dijo, por miedo yo, señor doctor. No pierdo una palabra. Ha de saber usted que si en este momento me dicen que hay una revolución, tomo una taza de té, otra de chocolate, me meto en la cama y si a las 8 horas sigue la revolución, la deshago a fuetazos. Rivadavia me comentaba a la salida, oiga Sánchez, que yo iba a ser parlamentario de este bárbaro, fíjese usted, me dice, se toma una taza de té y otra de chocolate, ¿ya ha visto usted cosa igual? Después decía, pero además se mete a la cama y sin pijama, porque no ha hablado de pijamas. Y a fuetazos una revolución. Hoy Dios mío, me dice, ¿qué favor me ha hecho usted? Yo le decía, gracias por su intervención. No, me dijo, el favor me lo ha hecho usted. Se supone que entraba a la cama con uniforme, polainas y todo. Meterse a la cama sin pijama, porque no la ha mencionado Sánchez, no, yo no lo he oído. Dígame, doctor Sánchez, ¿cómo es su incorporación formal en la política activa y militante? Pues mire, de la manera más curiosa. Lo de Sánchez Cerro me sublevó mucho porque era una cosa infame y porque además comenzó a buscar enemigos. Por ejemplo, en la universidad el día 26 de agosto, al día siguiente a la ley de Leguía, prohibieron que fuera a la asamblea Raúl Porras porque estaba nombrado por el estatuto del 28. Que tampoco fuera Jorge Basadre, por fin transiguieron con Jorge porque había sido electo el último día, el 27. No, y a mí estuvieron hostilizando un poco porque yo era profesor del 27, no había ningún problema. Y ahí vi muchos jubileteos, cómo se manejaba eso por Flores y por Herrera desde afuera. Y cómo había los celos entre Villarán y Manzanilla. Fue una cosa inicua realmente. Yo no voté por Manzanilla y él me dio la idea, si sé que usted no ha votado por mí, me dijo, doctor Sánchez, le dije, definitivamente no. Bueno, me dijo, le agradezco su franqueza y llegó. Bueno, pero comenzaron cosas así, y en eso llegaron Sebán y Cox. Yo era muy amigo de Sebán. Me escribí con él desde el 24 y había trabajado con él en la Federación de Estudiantes del 23. Y entonces me incorporé al grupo a trabajar. Y total que me persiguieron por eso. Y Sebán se refugió en la embajada de Chile, a Cox lo metieron preso y me persiguieron, me tuve que esconder. De manera que de frente, y en la correspondencia diaria, en primer toma aparece una carta mía, dirigida a él en diciembre del 30, quejándome de todas estas cosas, y ella diciéndome, porque tengo razón, y que ahí empecé a trabajar, pero no me quería afiliar, entre otras cosas porque yo sabía que había una cierta inquina contra mí de algunos miembros del comité ejecutivo de Magda Portal y de Serafín del Mar, que habían sido muy mariateguistas, y cuando hubo la polémica tomaron el papel de Mariátegui como si fuera una ofensa, cosa que no pasó con José Carlos. No, fueron más papistas que el Papa. Y en esas circunstancias me miraban con cierta cosa, a pesar de que había estado con ellos en Chile apenas hacía 6 o 8 meses. Y por fin me convenció Espelucín. Ciudadano me decía, inscríbete una vez, tú eres un aperista, te persiguen, estás con nosotros. Hasta que sí se presentó en mi casa en Magdalena, y me dijo, un domingo me dijo, Luis Alberto, señor José Santiago, como lo acostumbrado con un dedo magistral, aquí te traigo, firma nomás porque está todo hecho. ¿Y yo cómo? Antes de que usted se incorporara formalmente al APRA, quizás por alguna vinculación más bien de tipo familiar, lo relacionaron con Leguía. Así es. ¿Acaso también por colaborar frecuentemente en Mundial? ¿Cómo No, en Mundial no, porque Mundial tuvo de todo, de etapa, de toda clase. Y ahí colaboraba Mariátegui, Vallejo y yo, todo. Ay no, eso no. Eran, en parte, primero fue por mi amistad con Jorge Guillermo, pero Jorge Guillermo fue desterrado el año 27 y luego su padre murió prácticamente en olor de persecución, don Germán. No, fue por mi amistad con José Ángel Escalante, diputado leguista y muy amigo mío, que en ese tiempo era venerable masón, venerable maestro de la logia número 3, a la cual me incorporé y me afilié, y que después resultó gran maestro de la masonería. Yo era muy amigo de Escalante, y lo sigo siendo porque creo que fue un talento realmente poco aprovechado, y un hombre de sumo valor espiritual, y además de una gran franqueza, y algunos le llaman cínico por eso, pero yo creo que decía las cosas que pensaba y no le importaba. Cierto que varió de frente, cierto que él fue pardista y después resultó leguista, todo eso es cierto, pero ¿quién puede acusar de esas cosas en este país? Así es. Además, tengo entendido que la familia Sánchez y la familia Leguía tenían nexos familiares desde la Mayenne. Sí, pero no se lucían. Eso, ya habían muerto los nexos fundamentales. Mi abuelo Rodorcendo y mi abuela Carmen
Carmen tenía, por ser blanco, tenía parentesco con los Salcedo, familia de la madre de Leguía. ¿Por qué eligió usted, doctor Sánchez, ser aprista? ¿Por sus amistades universitarias? Eso, fundamentalmente, y luego me pusieron una disyuntiva, no había en ese momento más remedio que o ser comunista, que un nuevo partido, o ser aprista. Recuerdo que César Barrio Mendoza, republicana como fue Basadre, no era mi tendencia. Yo sé, Luis Alberto, que entre usted y Aya de la Torre hubo siempre una relación más que política, humana, profunda. Sin embargo, se ha dicho, quizás en los últimos tiempos, que hubo altibajos en la relación humana con Aya de la Torre. Sí, las hubo. Desde luego, toda relación humana tiene altibajos, ya que se habla de eso, durante su asilo en la Embajada de Colombia. Muchos creyeron que no saldría vivo y hacían planes sobre su muerte. Otros creyeron que saldría viejísimo y deshecho, y entonces hacían planes sobre eso. Y yo me mantuve absolutamente leal, pensando que debía salir y tratando de que su figura fuese de tal manera que mi segundo libro sobre él, Aya de la Torre y el APRA, no tiene otra razón de ser que reactualizarlo ante el público internacional en momentos en que él estaba opacado por su largo exilio entre cuatro paredes. El triunfo radical en Argentina, un poco que reivindica la visión premonitoria de Aya de la Torre, que apoyó, yo recuerdo, a la fórmula Tamburín y Mosca, cuando recién insurgía Perón. ¿Cómo entonces es que una rama del APRA aparece aproximándose a Perón? Bueno, yo creo que en eso influyeron cuestiones personales. Perón deslumbró a muchos con su oratoria y su demagogia, mi primera cuestión. Segundo, fue pródigo en ayudas, en algunas ayudas. No compró a nadie, excepto algunos obreros. Por ejemplo, cuando él instaló Atlas, que era la Asociación de Trabajadores de América Latina, prácticamente quiso terminar con la asociación que se había hecho en México nuestra, en la que estaba Sabroso, y usó a un peruano, a Piélago, que era aprista. De manera que hubo una serie, y en Argentina, algunos estudiantes que residían ahí, algunos de ellos están vivos y están muy activos en política, fueron peronistas y fueron piezas del ajedrez peronista contra la juventud que no era peronista y contra la juventud aprista. De manera que eso fue sobre todo la desesperanza y esos años 50 y 51 que fueron tremendos con la guerra de Corea y todas estas cosas, ¿no? ¿Alberto Hidalgo tuvo algo que ver en esta aproximación del APRA al peronismo? Sí, él trabajaba en un periódico peronista en el mundo y luego, no sé por qué, algunos de los que trabajaban en estas cosas le ofrecieron formar parte de una junta de gobierno que se iba a formar en el caso de que se derribara Odría, en la cual estuvo un poco comprometido el general Cuadros. Y Perón, y había una junta de gobierno de la que, según supe, por los documentos que vi, estaban ahí involucrados, aparte del general estaba Hidalgo y otras personas más. Le digo esto porque yo frecuenté a Hidalgo en Buenos Aires poco antes de su muerte y él se sentía muy dolido, un poco por lo que consideraba la actitud casi desleal, por emplear el término más suave en el lenguaje de Hidalgo, por esta relación con Perón y Aya de la Torre en la embajada. Y desde luego en esa correspondencia que yo vi parcialmente, habían algunas frases algo cargadas de tono contra usted. Así, él siempre era cargado de tono. Yo creo que fue un miserable personal y un estupendo poeta, lo cual quiere decir que la calidad humana no tiene nada que ver con la calidad poética. Yo creo que entre los más miserables que he conocido está Hidalgo, y entre los mejores poetas que he conocido está Hidalgo. Así es. Es usted un hombre de relaciones humanas, a veces categóricas, grandes amistades o también grandes diferencias, simpatías y diferencias, como decía Reyes, Alfonso Reyes, ¿no? Vamos a repasar su relación brevemente, aunque sea con algunos de los más destacados coetáneos suyos. Mariátegui, por ejemplo. No, con él no tuve ninguna dificultad, ninguna. No, su amistad no se llegó a enturbiar por la polémica sobre el No, al contrario, algunos querían llevarle, y recuerdo es importante que usted lo diga. Recuerdo un episodio. Una vez yo vivía entonces en la calle La Riva, y llegó de visita Alberto Guillén, el poeta Guillén, y comenzó a contarme chisme. Yo estaba en Washington por acá, en Washington izquierda, donde vivía José Carlos, y he oído decir esto y esto otro, no puedo creerle. Sí, decía,
Y bueno, apenas se fue, llamé por teléfono a José Carlos, dije, José Carlos, tenía una información de esto. Se la cuento simple y llanamente porque no quiero guardar cosas. Me dijo, yo sé quién se lo ha contado. Me digo, ¿quién? Entonces quiere decir que es cierto. No, ha oído una cosa de otras personas y ha ido a trasladárselo enseguida. Y nada, y no hubo nada, absolutamente. Con Raúl Porras. Hay muchos altibajos. Esa fue una amistad que podía llamarse el zigzag, porque dependía pues de sus estados emocionales, ¿no? Dependía de eso. Un tiempo fue un gran amigo mío al comienzo, después se volvió muy reticente, después se volvió enemigo, tremendo. Cuando yo fui rector, yo creo que no me perdonó el rectorado, primer rectorado del 46, porque me lanzó hasta Alberto Ulloa Sotomayor en el Senado con acusaciones que después el propio Alberto Ulloa tenía que desmentir. Él quería hacerme tronar y que pelease con él, y a mí no me daba la gana de pelear. Y luego, durante todo ese tiempo él tuvo una actitud ambivalente, un tiempo con los Miró, Quesada, en contra, a favor, pero terminamos bien, terminamos conociéndonos mejor, tratándonos mejor, aunque siempre él tenía reticencia para todo, era demasiado inteligente para ser bueno, ¿no? Sumamente agudo, ¿no? Y yo creo que al final le di tantas pruebas de amistad y de ternura que no las olvidó y siempre las hacía notar. El banquete en el Hotel Bolívar, él me devolvió la moneda de mi ternura, haciéndome, condecorándome con la Orden del Sol, a pesar de que yo no tenía ningún título en ese tiempo para eso. ¿Y con Jorge Basadre? Con Jorge Basadre también tuvo altibajos, pero no pleitos, largos silencios. Jorge no era de peleas francas. Raúl sí, Raúl era explosivo, Raúl era un beligerante tremendo, ¿no? Raúl era un hombre definido. Pero poco antes de la muerte de Basadre, ustedes se volvieron a tratar. Sí, además a la segunda edición de su libro, aquel en que ponía una nota contra mí, ha salido sin su nota, y junto a su ataúd su hijo me dijo, mi padre me insistió en esto y está borrado de su mano y se lo voy a mostrar, ese párrafo, porque dice que nunca más se debe publicar, no se publica. Y con Ventura García Calderón, aunque no fue exactamente compañero de generación. Bueno, con Ventura fue una cosa, bueno, es más literario. Yo tuve una admiración ciega por Ventura, realmente colmaba mis gustos de lector modernista, sobre todo Cantilenas y La Verbena de Madrid, ¿no? Y lo admiré y escribí cosas, bueno, a mi gusto de las más encendidas que he escrito, de las más encendidas, en homenaje a él, allá por el 20, Mercurio Peruano, y nada más. Pero después el 30 y tantos, cuando Sánchez Cerro, los García Calderón por antileguismo se hicieron anti-sánchez-cerristas, y por sánchez-cerrismo se hicieron antiapristas. Y entonces Manuel Sebane, cuando estábamos perseguidos el año 33, escribió un comentario sobre la generación de... Filtrando a los García Calderón. Filtrando a los García Calderón, justamente. Ese texto me lo pasó y yo lo corregí, lo puse en castellano porque Manolo era un poco libre en materia de lenguaje y le puse al mismo algunas notas que hacían falta, lo precisé y eso salió, pero realmente el padre de eso fue Manuel, ¿no? Lo firmamos 4 personas, pero... Yo he leído en Nosotros la réplica de Ventura, donde él se conduele. Pero que me lo atribuye a mí. Ya. Pues él no creía que nadie podía escribir sino yo esas cosas, ¿no? No, bueno, pues, pero ustedes se encontraron el 40 y tantos en París. No, el 46. 46. Él fue adscrito a la delegación que yo presidía a la UNESCO. Y entonces me fue a recibir al aeropuerto y hizo pues lo que él hacía, esos soliloquios permanentes, porque él nunca dejaba hablar a nadie. Él preguntaba y respondía y volvía a preguntar, porque usted, Sánchez, usted naturalmente, usted como si hubiera estado en París, claro, usted ha leído, pero ya además al llegar aquí usted tenía una denuncia, sí, desde luego, usted le tenía, usted recomendaba, bueno, y no me dejaba hablar. Pero fue muy simpático, me regaló una edición, primera edición de Enrique Garcés, sobre la traducción de Petrarca, que me la han robado de acá, edición de 1591. Naturalmente me la robó un amigo, porque esos libros solamente amigos de los libros y de lo ajeno. Y luego me presentó a Malraux, ¿no? Con quien tuve después ya una larga amistad. Me presentó a Monterlang, a quien yo había traducido, y estuvimos juntos en muchas cosas, con Valéry Radot, etcétera, ¿no? Fue muy fino conmigo. ¿No cree usted que...? Después lo encontré, años después, cuando yo estaba muy enfermo. Y entonces quería ver a ella. Y recuerdo cuando se
se inauguró Los Tesoros del Perú el año 59, 13 años después, 13 años después, allá iba a ir con Eduardo Santos precisamente, y entonces Ventura estaba en una silla de ruedas. Estuve esperando largo rato, pero no había ninguna cita, ¿no? Sino que, y allá llegó poco después, ¿no? Y hablaba, no decía sino Raúl. Creo que fue un gran escritor, por cierto, y a mí me parece que su libro, La France que nous aimons, que no ha sido traducido, es uno de sus grandes libros. Y quizás uno de los grandes ignorados, a la espera de una rehabilitación. Sí, la estupidez ambiente es fatal, rehabilitan a cualquier tipo y aventura, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de redacción de la literatura peruana? Empecemos por el primer tomo. Bueno, eso es muy viejo. Yo empecé para hacer una tesis de doctor el año 20, para hacer los poetas de la colonia, de los que nadie trataba y todo el mundo creía que eran pésimos. A lo mejor con alguna razón, pero yo era Contreras, pues, muchacho, Contreras tenía que ser. Y entonces comencé a hacer el libro, y se cerró la universidad cuando el libro estaba impreso, y entonces lo publiqué y mi tesis fue sobre González Prada, otra negación. Y después de eso comencé a trabajar sobre la prosa al mismo tiempo, y finalmente el año 28 publiqué el primer tomo. Pero lo que yo había descubierto y me parecía que era maravilloso es que la literatura peruana tenía antecedentes indígenas, cosa que nunca se había dicho. ¿Usted primero en señalarlo? Primero. Y entonces me apliqué a estudiar, y a eso me ayudaron mucho los Darcourt, Raúl y Marguerite Beclar, que pues, habían publicado el año 25 la musique des Incas de Cecil Vivans. Y hay muchos rezagos ahí. Entonces leía Alviña, Leandro Alviña, con la música incaica. Y por la vía de la música, pues, comencé a ver los textos, e inclusive aprendí un poco de quechua con el Monseñor Castro y con Escalante, que era muy buen quechuista, y tuve la convicción absoluta de que había habido una literatura indígena que estaba patente en el quechua actual y en muchas leyendas. Además estudié el Ollanta y llegué a la conclusión de que el Ollanta era una leyenda de 1590, por lo menos, no de 1700 y tanto, porque está en la crónica de Cabello Balboa, porque está en el poema Miramontes, que es de 1608. Y eso le entusiasmó mucho a don Ricardo Rojas, que cuando escribió su Ollanta, escribió un prólogo que se llama Un titán de los Andes, y ahí le di estos datos y los enaltece mucho. Bueno, eso me dio una perspectiva distinta. Además yo era muy teiniano y creía que la literatura se inspira mucho en el paisaje y que lo telúrico está presente en la literatura, tanto como el humus. Entonces escribí esa cosa sobre el escenario peruano, haciendo la poesía de los mares, que hay muy poca en el Perú, por cierto, Pelosín es una excepción, y compuse ese primer libro que me pareció que era una especie de vademecum, y luego ya seguí la cosa colonial tratando de hacer ciclos en torno a ciertos personajes, mezclando la biografía con el ambiente general, y luego los republicanos lo empecé a hacer y me echaron a Chile, y en Chile salió el tercer tomito, parte de ello publicado por Atenea, por la Universidad de Concepción, año 36, y luego ya con ocasión del centenario de la universidad compuse el resto, lo que faltaba, y Natalicio González, que estaba ya desterrado, había sido presidente de Paraguay, me lo publicó en su Guaranía, el año 1951, en 6 tomos, ¿no? Es la edición completa. Mientras tanto, en 46 se había vuelto a publicar el primer tomo aquí, por FTM, o por PTCM, desde que yo fui socio. Y ya la primera edición compacta después de esa fue la que hizo Villanueva en 5 tomos, la otra que hizo Villanueva en 5 tomos, y la que ha hecho después Mejía ahora en otros 5 tomos en Madrid. Aunque usted ha publicado proceso y contenido de la novela en América Latina y también la serie de escritores representativos, ¿no se ha animado a hacer una historia orgánica de la literatura hispanoamericana? Sí, tengo una, creo que no la conoce usted. La de Lozada. No, es esa parte, la que se ha publicado en América Lee el 43 y luego ha reproducido Chile en 1974-76. Y le voy a dar un ejemplar. Ya. ¿No? Es un tomo grueso, que es el comienzo de Lozada, que ya son 4 tomos. Pero yo tengo el plan de hacer de los escritores representativos, y lo tenemos con Gredos, pero no creo que cuaje, dado los caracteres de la impresión hoy día, que son muy caros, hacer un tomo con 100 biografías, siluetas, quizás, reuniendo las 100 ensayos, poniéndolos al día,
añadiéndoles unos 8 o 10, ya tengo escrito 4, y llegando a la muerte de Neruda, a la muerte de Gallegos que no están ahí, y llamándolos mi historia personal de la literatura americana. Yo creo que sería un proyecto espléndido, ¿por qué no? Porque no hay editor. Ese es realmente... Inclusive tengo los textos ordenados ya. Me mandaron 2 colecciones. Inclusive esta historia de la literatura latinoamericana ha circulado poco en el Muy Perú. poco. Bueno, circuló mucho, pero no ahora. Y esta edición que hicieron en Chile, 2000 ejemplares, ha volado. Ya. ¿No? Esta se podría hacer porque realmente está buena, está buena. De todos los libros que ha escrito, ¿cuáles son aquellos a los que le tiene especial cariño y por qué? Bueno, yo le tengo un especial cariño a don Manuel, porque fue realmente para mí un reencuentro, un encuentro conmigo mismo. Pero me gusta mucho el Chocano, Aladino. Me parece que es un trabajo muy bien organizado, muy bien documentado y a mí me hecho con alegría. Me gustan los 9 tomitos y sobre todo los 4 tomos de la historia comparada. Y la literatura peruana, que yo creo, sinceramente, con todas las vanidades del caso, que es un libro que no se puede prescindir para estudiar el Perú. Así es. ¿Y el Valdelomar o la Belle Époque? Mucho, me gusta mucho. Mucho. Lo escribí con verdadero juego deportivo, ¿no? Acabo de conseguir precisamente la traducción de Francis de Millomandre de mi Manuel. Don Manuel. Es el año 31 en París. De los críticos literarios latinoamericanos a los cuales usted trató o no trató, ¿cómo los ubicaría en una tabla de valores? Pedro Enríquez Ureña, indiscutiblemente el más profundo y más sagaz. ¿Usted lo conoce a él en Argentina o en República Dominicana? No, lo conocí en la Argentina, en Buenos Aires. No, en Chile lo conocí. Ya. No, pero no en la Argentina, el 36. Y en Chile volvió a tratar el 37 y después nos tratamos mucho hasta su muerte. A Reyes, que es finísimo, ¿no? A Alone, que acaba de morir, un crítico estupendo, sin duda ninguna. No me gustan Justi, argentino, sé que es valioso, pero no me gusta. Zunfelde quizás un poco muy copioso y sobre todo muy entonado. No, muy elocuente, no me gusta. Francamente no me gusta. Y ¿qué otro más? Fue excelente, ¿no? Un poco malhumorado, ¿no? Y fino Bandeira, muy fino Bandeira. Y Federico Schmidt también. Hay buenos. Además de Reyes, ¿algún otro mexicano? Mexicano como crítico. Castro Leal. Sí, pero solo en lo mexicano. Solo en lo mexicano, Antonio. José Luis Martínez llegó a publicar algo también. Sí, pero comienzan más. Es una lástima, frustrado, ¿eh? Yo creo que fue frustrado. De la generación. Fino Novo. Salvador Novo. Maldiciente, ¿no? Maldiciente, pero ¿no? Muy fino. Y de los críticos latinoamericanos más recientes. Bueno. ¿No cree usted que un poco las técnicas estructuralistas han echado a perder la crítica, porque son ininteligibles? Y además no tiene nada que ver con la vida. Un escritor es su medio, su ambiente, su ambición y su persona. No es otra cosa. Su biografía externa e interna, que no siempre son lo mismo, ¿no? Y creo que no es otra cosa un escritor. Pero esa cosa estructuralista que se propone hacer, un escritor que se propone salvar al mundo se pierde el mismo. Proposiciones no caben en literatura. Dentro de los muchos proyectos literarios como crítico que usted siempre ha tenido, ¿hay algún libro que todavía por alguna razón se ha quedado solamente en idea, en posibilidad? Sí, yo pensé en un libro que ya no lo puedo hacer más porque perdí hasta las papeletas, lo que se llama Mito, Danza y Canción, y tuve mucha colección de cosas para eso, pero se perdió definitivamente. Y quisiera hacer esa historia personal de la literatura americana, y quisiera hacer una síntesis de los 4 tomos de la historia comparada. Yo creo que si en algo me puedo vanagloriar en mi vida literaria son de 2 cosas. Uno, de haber descubierto la literatura indígena y haberla incorporado definitivamente a la historia de la literatura peruana. Y el otro, el intento, que no es definitivo, sino solo intento, de pensar que en América hay un ambiente común de todo lo americano, a pesar de las lenguas en que se usen, y que lo distingue de Europa. Yo sostengo que
La literatura norteamericana, que aparentemente es tan distinta de la nuestra, se parece más a la nuestra que a la inglesa. Y sostengo que la literatura brasileña, a pesar de estar escrita en portugués, se parece mucho más a la hispanoamericana que a la portuguesa. Y sostengo que la literatura de Haití se parece mucho más a nuestra literatura que a la francesa, a pesar de estar escrita en francés, y que la nuestra, a pesar de estar escrita en castellano, se parece más a la norteamericana, a la brasileña y a la haitiana. ¿No? O sea que el vínculo lingüístico es un vínculo un tanto formal. Hay por debajo de lo lingüístico hay un trasfondo telúrico, psicológico, social, yo creo que sobre todo emotivo, de sensibilidad, que hace que Faulkner por eso se parezca mucho más a García Márquez que a cualquier otro novelista, que a Hemingway, por ejemplo. Así es. Y creo que Dos Pasos se parece mucho más a un novelista, digamos, como a veces Cortázar inclusive, que la tentativa del libro de Manuel. Carlos Fuentes, que lo imita un poco, ¿no? En la región más transparente. A Carlos Fuentes que a Sinclair Lewis, o sobre todo que a Aldous Huxley. Yo no creo que hay un Aldous Huxley en la literatura norteamericana, que no hay un Chesterton en la literatura americana, que Eliot hizo muy bien en tomar la ciudadanía inglesa porque no tenía nada que ver con lo norteamericano, a pesar de Archibald MacLeish y Ezra Pound. Yo creo que esas son una cosa, un principio que hay que deslindar y que creo que puede ser el secreto de por qué hay en Asia una literatura que no se parece a la europea, a pesar del entronque europeo, y por qué Europa, a pesar de los diferentes idiomas, tiene un clima lógico que no es el mágico de América. Yo creo que Europa es lógica y nosotros somos mágicos, ¿no? Creo que es una cosa distinta. Desde cierta perspectiva, en el ciclo novelístico que usted está produciendo, hay un poco la visión de un observador del Perú de las 2 primeras décadas. Sí. Algo testimonial. Sí, mucho. Yo por eso no lo llamo novela, sino relato, ¿cómo llaman la otra cosa? Eso que inventó Valle Inclán. Esperpento. Novela esperpéntica. Relato esperpéntico. Porque hay esperpento porque hay mucha caricatura, pero hay relato nada más. Se inventa poco, ¿no? Realmente la invención viene como decía Queiroz, y por eso cito la frase antes, como el diáfano pelo de la fantasía sobre la dura desnudez de la verdad, ¿no? A propósito de los hombres de esa etapa, usted mencionaba antes a Manzanilla. ¿Cómo explicar que un hombre de clase media, que social y económicamente poco o nada tenía que ver con el partido civil, sin embargo es un poco como la eminencia gris de, por lo menos, José Pardo? Bueno, es que no había otra manera de hacer política entonces que siendo civilista o siendo demócrata pirolista. Solo que el ser demócrata le costaba prisiones de momento, y Manzanilla no tenía un apellido tan sólido para ser demócrata. Fíjese usted que Piérola... Porque no llegaba a Manzana, sino era Manzanilla, ¿no? No, y Piérola buscó los grandes apellidos. Se da esa gran paradoja. Claro, Piérola fue un demócrata que se jactaba él, el año 904 en un discurso, de tener todos los apellidos menos uno. Tenía pues a los Osma, tenía a los Ortiz de Ceballos, tenía a los Lanfranco, tenía a los Ribagüero, tenía todos. A los Ulloa. A los Ulloa, no, sí, era el dueño de los apellidos. El único apellido que se escapaba era Pardo, por eso lo dijo así. Entonces, eso le pasa a Manzanilla, no tenía un apellido como para ser considerado por Piérola, y se resignó a ser civilista, que ahí lo necesitaban porque no tenían hombre inteligente. Realmente el civilismo tuvo hombres importantes pero no inteligentes, de talento pero no inteligentes, y Manzanilla fue por sobre todas las cosas inteligente antes que de talento. Vamos a hablar un poco de los escritores latinoamericanos a los cuales usted en su mayoría ha conocido personalmente. ¿Cómo fue su relación personal con Borges? ¿Cómo lo conoce? Lo conocí en casa de ¿cómo se llama? Un crítico de arte bonaerense. La esposa se llamaba, era muy ¿Ángel Guido? No, Ángel fue muy amigo mío, no, era un Julio, pero en mi testimonio está el nombre, ¿no? Ahí lo conocí, me invitó a Pedro Enríquez, a Ureña, para conocer mejor a Alfonso Reyes. Y entonces me encontré con Borges,
también a Enrique Anderson Inver, que era un discípulo de Borges. Y muy del Grupo Sur. Muy del Grupo Sur. Pero no era el Grupo Sur, porque esta señora tenía una tertulia adversa a la de Victorio Campo. Y yo estaba mal con Victorio Campo. Bueno, entonces me presentaron a Borges, y por cierto que la primera impresión que tuve fue de un molusco. Le di la mano y la mano se me quedó entre las manos apretada como si fuera una esponja. No tenía cartílagos. Era un trozo de carne así que me cabía en la mano. Coloidal. Coloidal. Y luego los ojos, eran unos ojos perdidos completamente. Absolutamente no existía pupila. Una cosa muy rara. Realmente muy rara, unos ojos de pez. Me produjo una impresión un poco desagradable. Muy inteligente, pero nada más que eso. Ahí la inteligencia de Alfonso barría con todo, ¿no? Borges es una inteligencia sin vitalidad humana. No, sin vitalidad, absolutamente. De apuntes así un poco tartamudos, ¿no? Después lo tratamos en La Nación, varias veces con Mallea sobre todo, y lo volví a encontrar así en aire, cuando lo hicieron director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, el año 55, ya caído, pero por cierto que él dice que estaba ciego, no es cierto, me mostró libros, entonces no, veía absolutamente. Y luego nos hemos encontrado en Bogotá, en donde yo lo tuve que guiar por encargo de su mamá a hacer unas compras en el año 65, y acá en donde pronunció un discurso para él en la ciudad universitaria, y luego nos hemos escrito de vez en cuando, pero nada más, no hemos tenido mayor trato. A Gallegos, ahora que se está hablando de novelistas posibles candidatos a primeros ministros, esa dualidad literato-político, ¿es posible? Aunque usted parece confirmarlo. Bueno, y en caso Gallego no. Gallego fue ensalzado como político por el agradecimiento que le tenían los jóvenes de Acción Democrática, sobre todo Rómulo Betancourt. Había sido maestro de casi todos, antes de partir para Madrid, que fue el año 29. En el Liceo Andrés Bello de Caracas. Después porque el gran movimiento universitario de Venezuela fue el año 28. ¿No? La generación de 28. Cuando salió desterrado Rómulo, salió Mariano Picón, etc. No, Mariano Picón estaba, sí, también salió entonces. Yo lo encontré el 30 en Chile. Y Rómulo era el gran profesor, y entonces Rómulo salió y publicó el 29 Doña Bárbara, y fue un clamor porque, recuerdo usted los nombres, Doña Bárbara es pues la tierra venezolana, ¿no? Altamira es la aspiración de los jóvenes, ¿no? Luzardo, claro. No, Luzardo, Santo Luzardo, pues dos cosas, y Mr. Danger. Es una novela en clave. En clave, no, alegórica. Mr. Danger. Hay quienes dicen que Doña Bárbara era un poco una metáfora estudiadamente femenina de Gómez, ¿no? Pues sí, es un poco parecida a la mujer que aparece en La Vorágine también, ¿cómo se llama? Anterior a eso. Sí. Rivera. Sí, pero ¿cómo se llama la mujer? Bueno, ya no se acordará. Es parecida a eso. ¿Usted trató alguna vez al cubano francés Alejo Carpentier? Sí. ¿Qué recuerdo tener? Un hombre muy simpático. Lo traté cuando era muy joven él, y yo también. Esto ha sido fugazmente el año 32, cuando surgió el grupo Avance, en que dirigía prácticamente Marinello y Mañach, en que estaba Félix Lizazo y Paco Hichazo y Talé, el autor de La Rumba. Ya. Entonces ahí conocí a Alejo, que llegó un momento y se fue a Santo Domingo, me parece, a Venezuela. Ya. Pero muy poco. En cambio a Mañache, a Marinello y a los otros mucho. Por razones de su exilio continuo, reiterado, usted trata más a la gente de Chile, a Lacha, a Eduardo Barrios. ¿Qué recuerdo mantiene de esa diáspora humana? Bueno, el mejor. Yo creo que ahí había vida intelectual seria, muy seria, y en que los escritores, a pesar de que se mordían, no llegaban a romperse la piel. No había imposibilidades. Había una cierta tutoría de algunos escritores respetados, como por ejemplo Eduardo Barrios, que no se mezclaba ya con nadie, estaba en una chacra haciendo cosas agrícolas. Estaba Pedro Prado, que tampoco se mezclaba mucho. Augusto Dalmar, que estaba en Chile, en España, y volvió entonces. Pero él sí hacía una vida literaria muy intensa, muy intensa.
y luego Mariano Latorre, que era prácticamente el capitán de todo el grupo de ruralistas, ¿no? ¿Y en esa época conoce usted a Neruda? No, a Neruda lo conocí el 36, exactamente el 36. A Huidobro mucho antes, con Huidobro fui muy amigo. Y mis hijos pasaban... ¿Sobrevivió usted a la pugna entre Huidobro y Sí, Neruda? sí. ¿Siendo amigo de los dos? Amigo de los dos. Hablaban mal el uno del otro. Huidobro le llamaba el besugo a Neruda. Y Neruda decía a veces el marqués, el condecito y el marqués. Hablábamos antes de Alón, que acaba de morirse. ¿Qué imagen tiene de él? Era un hombre misántropo, realmente raro. Y yo creo que la mejor imagen es la de un abate francés, silencioso, muy observador, un aire un poco preocupado y triste, muy buen lector, de muy buen gusto, muy castigado de estilo, muy castigado de estilo. Le voy a hacer una revelación. Yo creo que reaprendí a escribir por Alón. Me encantaban sus crónicas en las que siempre terminaba con una frase sentenciosa, 2 puntos y una frase sentenciosa, que era la conclusión de todo, ¿no? Era como una puntada final con un nudo, ¿no? Y me gustó esa cosa, era muy francesa. Y él mismo me dijo un día, estoy notando que nos estamos pareciendo. Dije, bueno, pero es porque yo lo estoy imitando a usted. No, se rió mucho. Era muy respetuoso y muy generoso, pero al mismo tiempo muy díscolo. Y poco se comprometió, por lo menos en los últimos 30 años, en cuestiones políticas. No hizo ninguna, jamás. Él era un conservador, pero un conservador... Más por estilo, espíritu que por idea, ¿no? Y luego, sentimentalmente, él fue un hombre frustrado. Tiene una novela que se llama La sombra inquieta, que es el relato de su único amor. Se enamoró de una chica Cox, que fue muy famosa, fue escritora, y se murió. Y nunca más se supo de él nada. Él iba a todas las tertulias literarias de las señoras y tal, pero era un hombre completamente aséptico, ¿no? Pocos peruanos del siglo han vivido la peripecia de la universidad como usted, Luis Alberto, y la experiencia acumulada en sus 3 rectorados. ¿Qué recuerda más de su primer ingreso al rectorado de San Marcos? Bueno, la idea de poder hacer algo. Yo venía saturado de reforma universitaria, pero no de la reforma de acá, sino de la reforma que había vivido fuera. La chilena y la argentina, quizás. La chilena y la norteamericana, ya. ¿no? Había vivido una experiencia bastante grande en eso. Ya había trabajado en Colombia un año, en Nueva York, había trabajado en la Universidad de Chile y en la de Buenos Aires, ¿no? Y luego en México mismo había estado ya también, había trabajado en México, de manera que tenía una visión bastante nueva de la universidad. ¿Cómo es que se produce todo este programa inolvidable de la venida de muchos intelectuales republicanos españoles a Lima, en la época en que es usted rector? Bueno, me pareció que había que airear este ambiente que estaba muy cerrado como está ahora, ¿no? A pesar de que hay televisión y somos un ambiente cerrado completamente. Todo el mundo hace capillitas. Y había que abrirlo, y para eso habíamos ensayado el 31 algo de esto, cuando yo fui jefe de extensión cultural. Y luego en Chile trabajé en extensión cultural también, en la Universidad de Verano, de manera que había acumulado experiencias al respecto. Y en Nueva York, como era la época de la Segunda Guerra, habían varado muchos talentos del mundo. Estaba Jacques Maritain a cargo de una escuela nueva de filosofía, estaba Álvarez del Valle a cargo de un diario, de una revista, estaba todo el mundo, ¿no? Y entonces estaba el Conde Sforza también a cargo de otra publicación, de manera que me acostumbré un poco a la vida de los desterrados, de los inteligentes desterrados. Y en México tuve ocasión de ver pues a Max Auba, a Enrique Díaz Canedo, claro, a Marcelo... ¿Qué la gente? ¿Qué hace la cultura mexicana? A Luis Jiménez de Azúa, a toda la gente, a la mujer de Azaña, Del Río, a Del Río, hay una serie de gente, ¿no? Y realmente fue una impresión estupenda, hasta que fue hermano de la mujer de Azaña, que fue mentor de García Lorca, como se llama, Cipriano Rivas Cherif, ¿no? con quien estuve también después en Puerto Rico 3 años, ¿no? Ahí conocí largamente a Juan Ramón, etc. Y eso me dio la impresión de que había que airear esto. Y me pareció que no costaba. Yo siempre he tenido, sí tengo una cosa de empresario. Soy bastante pragmático. Me pareció que eso se podía organizar con muy poco dinero. Y lo organizamos y sí, dio resultados, pues.
Aquí trajimos a Salinas, salimos a Guillén, trajimos a Damaso Alonso en lo español, a Ruiz Funes, a Jiménez de Azúa, a León Felipe, ¿Y Corpus Vargas que se quedó? A Corpus Vargas que se quedó, a José Gabriel que también se quedó un tiempo en la Argentina, y trajimos a Del Mazo y bueno, una serie de gentes realmente extraordinaria, ¿no? Y de México a Sea y trajimos a, bueno, vino Martínez. Bueno, yo creo que se hizo una buena tarea. ¿Pedro Salinas vino de Estados Unidos? No. Pedro había estado en Puerto Rico y de Puerto Rico pasó a Chile. Y de Chile, pero de tránsito ya para acá. El que hicimos fue una pool, por ejemplo, cuando había un conferenciante caro. Ya. Nos llevamos a Chile, a Perú, a La Habana, a Colombia, y entonces a base de eso pagamos el pasaje, ¿no? Lo cual demostraría que más que dinero se necesita un poco de imaginación y de contacto para promover la cultura. Cuando vino Waldo Frank acá no teníamos un centavo, el año 29. Mariate me dice, encárguese usted Luis Alberto. A propósito, he olvidado eso. Como Waldo Frank. Que nunca tuvimos enemistad. Y le dije, pues yo estoy muy mal, estaba muy mal José Carlos. Entonces, yo me hice cargo de la parte de la empresa. Enganché a Ulloa, Iberico y tal, para que Honorio y el Dopa respaldasen económicamente, pero no les costó un centavo. Entonces, me busqué a Andrés Dazo, que era el alcalde, y él me pagó el Bolívar para Waldo Frank. Busqué a Mañach en Cuba, y él pagó el pasaje de aquí a Cuba. El de Chile acá lo pagaron los judíos de acá, que les saqué una colecta, por ese motivo los metieron presos a 50. No. Y luego se hizo todo. ¿Waldo Frank era judío? Sí, claro. Más baje leer rap y todo eso. Así es, el Amado, la novela de... Sí. Amado Alonso, me ha hecho te acordar de Amado Alonso. Amado Alonso vino de Buenos Aires seguramente. Gran tipo, sí. Yo lo conocí en Buenos Aires, y después en Nueva York también estuve con él. Gran tipo. ¿No ve usted con cierta melancolía y quizás hasta que más que con melancolía, con tristeza, la forma como ha venido a menos San Marcos, cómo el estudiantado confunde trompeadera con rebeldía, etcétera, etcétera? Bueno, es lamentable. Y hemos bajado a un nivel al que no tuvimos nunca. Es decir, de profesores y alumnos. El otro día estaba repasando los profesores que quedan, son muy pocos que sean dignos de tal. Que él preguntaba a un profesor de Derecho qué profesor rectorable encontraba en Derecho, y me dijo ninguno. Y yo estoy buscando tampoco, porque no hay rector. En veterinaria habría alguno, pero es mucho ponerle a una universidad consolera un veterinario como rector, es un poco... los juegos de palabras son inevitables. Son un poco simbólicos, estables, zoológica la cosa. Pero realmente San Marcos no queda sino veterinaria, que es la mejor facultad, un poco medicina, bastante derecho, algo farmacia, y chao, no queda más. ¿Y a qué atribuir esa crisis? Yo creo que en gran parte a la estupidez de los profesores y de los alumnos. Los alumnos que entraron con la revolución china de Mao, creyendo que todo se podía destruir rápidamente y construir, destruyeron y no construyeron. La cobardía de los profesores y su interés por mantener el curso, y entonces tolerar todos los alumnos. Y la estupidez de los padres de familia. Son tres estupideces. Que para que sus hijos tengan un título no les importa que compran, que corrompan, que compran el ingreso y paguen por eso, ¿no? Son cómplices de delincuencia. Bolívar postuló, creo que en su proyecto de Senado, la educación popular, un poco quizás por la influencia de Simón Rodríguez. Seguro. Después Saya La Torre convierte esto en una de las banderas fundamentales del APRA. Pero hoy en día, ¿está usted de acuerdo, por lo menos en la forma, cómo se ha instrumentado la educación gratuita? Esto más bien ha provocado una universidad gigantada en lo cuantitativo, pero sin calidad. Bueno, yo creo que el principio de esto es que están triunfando las abstracciones sobre las concreciones. Y yo creo que en la universidad pasa lo propio que está ocurriendo en la sociedad, y es un espejo. Se cree que cuanto más gente haya es mejor, y no, pues hay cosas que cuanto más gente haya es mejor, pero hay cosas que cuanto menos haya y esté mejor es mejor. Son cuestiones de calidad y cantidad. La democracia es una cuestión de cantidad fundamentalmente para llegar a ser calidad. Y la universidad es una cuestión de calidad fundamentalmente para tener alguna cantidad.
que no han cambiado las cosas. Dice una universidad tiene 30.000 alumnos, ya es mejor porque tiene 30.000 que una que tiene 10.000. No, ¿por qué? No se respeta las leyes de la lógica de género. No, absolutamente. De manera que yo creo que eso es una cosa tremendamente... Y hablando un poco a la política, que es el tema recurrente en su vida, en este mes de abril de 1984 se ha concretado una vez más una importante candidatura suya a la primera vicepresidencia de la República, con un documento de respaldo en el que se ve que las gentes más representativas del partido en este frente de trabajadores, manuales e intelectuales están de su lado. ¿Qué reflexiones le suscitan esto? Una gran responsabilidad. Responsabilidad por esa confianza y responsabilidad por lo que en realidad se espera que yo pueda hacer o poder hacer, que es poner experiencia al servicio de un entusiasmo juvenil que es realmente atractivo y arrebatador. Y eso es una gran responsabilidad porque nos pone en las manos de una generación que ya no debiera hacer cosas, la tarea de cautelar las cosas y de, en buena cuenta, hacer un contrapeso, si se pudiera hablar así, del estímulo inmediato. ¿Y qué le diría usted a las nuevas generaciones en este Perú asediado por el terrorismo político, por el narcotráfico que cada día carcome más a la sociedad peruana, creando formas novísimas de corrupción y de violencia y de presión, y también el desmoronamiento? Las cosas se dan en primer lugar salud y educación y nutrición. No podemos pensar en nada mientras la gente no esté nutrida. La gente no puede pensar con hambre, la gente no puede ser obediente con hambre, la gente no puede estudiar con hambre, la gente no puede hacer fútbol con hambre, la gente no puede ser disciplinada con hambre. Yo creo que la primera cuestión, aunque parezca lo más Sancho Pancesco del mundo, es no llenar el estómago, sino nutrir a la persona para que pueda pensar mejor y ser más independiente. Su salud y su nutrición, y luego su educación, que no hay educación, aquí hay instrucción. Muy mala, pero instrucción, pero educación cero. Usted ha señalado con acierto que la raíz que genera este proceso que desemboca el Sendero Luminoso parte de un equivocado concepto de lo que es equivocación o educación. Así es. Yo creo que la educación no existe absolutamente y que el profesor prefiere ser sindicado a ser maestro. Esto yo sé que es impopular, porque dicen que por qué va a morirse de hambre. No es que nadie quiere que se muera de hambre, pero lo que no quiere es que sea un aborazado que por ganar salario ya no estudie y que por defender sus posiciones exponga al alumno. ¿Qué culpa tiene el estudiante, el pobre muchacho, de que el profesor no esté bien pagado? ¿Por qué va a pagar él, con dejar de estudiar, va a pagar la culpa del Estado y la protesta del profesor? Exactamente como los médicos. ¿Qué tienen que ver los enfermos en que el médico esté mal pagado? ¿Por qué va a pagar él eso? Yo creo que hay zonas de la actividad humana en las cuales no se pueden aplicar las mismas reglas. No es lo mismo que pare un banco, porque si pare una fábrica textil. Si para una fábrica textil, pues el que sufre es el empresario, que es el que deja de pagar. Pero si para un banco, el que sufre es el cliente, que no tiene nada que ver en la pugna. Pero peor es todavía si paran los médicos, porque el enfermo que necesita ser cuidado se muere o deja de ser cuidado sencillamente porque los señores están peleando en nombre de él, pero en nombre de él pateándolo los dos, el uno que no oye y el otro que grita. No puede ser, y en la educación es exactamente lo mismo. Yo creo que en México, tengo entendido, no hay huelga bancaria, porque el que sufre es el país y el cliente. El señor que tiene sus ahorros, que necesita comer, necesita su plata, no puede comer ese día porque el banquero y el bancario se han agarrado en gresca, y no tiene nada que ver con eso. Lo propio pasa en la salud y en la educación. No se ha aprobado la ley de huelgas. No, es mejor. Pero sería bueno en el momento señalar zonas tabú para la huelga. Así es. Servicios hospitalarios, transporte, no puede ser, hay cosas que no pueden ser. Quizá buscar otro tipo de canales de reclamación que no pongan en peligro la atención al público. Claro, yo creo que caben cosas. Va a ser una cosa especial para eso, ¿no? Para el Perú que usted conoció en su adolescencia y el que ahora conoce o padece o sobrevive en su madurez, ¿cuáles son las cosas que más la distancian o que más las unifican? ¿En qué sentido? De que la Lima de 1920 a la Lima de 1984.
Bueno, yo creo que en primer lugar, yo centraría todo en una vieja frase literaria, en qué es el Perú. El Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el Jirón de la Unión es el Palais Concert. Y hoy día el Perú no es Lima y Lima no es el Jirón de la Unión. De manera que es fundamental eso. No, el Jirón de la Unión era un lugar de paseo del vacío. Hoy día es una mugre completamente, ¿no? Cuando no hay nada que hacer. Y me parece que eso, luego que creo que no hay limeños ya. Creo que los limeños debemos ser, no sé por la estadística cómo será, pero no creo que pasemos de un 30% en Lima. Sí. Yo creo que Lima es una ciudad invadida. Y la ocupación, porque es una verdadera ocupación, se produce por miembros de la misma nación, pero no de la misma estirpe, sin hablar de nobleza, sino sencillamente de sentido cultural y sentido de porvenir. Parece que eso es evidente. Esta ciudad es heterogénea, no es una urbe, sino que no es un orbe siquiera. Es tremendo. Muchas gracias, doctor.